Un abrazo para todos los oyentes que a esta hora se unen a Hombres Sin Excusas. Qué bendición tan grande y es volver una vez más después de las 7 de la noche a estar con ustedes. Qué oportunidad tan grande la que cada persona que en este momento se encuentra con nosotros puede sintonizar los 1130 de AM o también lo puede hacer a través de la página web en www.fuegoam.com.co, descargando ahí la aplicación para que nos escuche con sonido digital. Qué bendición tan grande. Si usted lo hace a través de la radio, qué bendición. Pero si nos está sintonizando a través del YouTube, en el canal oficial de la emisora, o de repente nos está viendo a través de la página de Facebook. Qué buena oportunidad la que tenemos y una vez más estamos aquí sentados al frente de este programa Hombres Sin Excusas. Hoy vamos a tener un tema maravilloso, los saludamos, los bendecimos y desde ya usted puede escribir en el 322-729-1386 la línea de WhatsApp para que esté con nosotros compartiendo acerca de este tema. Pero antes de plantear el tema, les voy a presentar a los invitados de esta noche. A mi lado derecho está con nosotros el pastor Miguel Torres de la sede de Soacha, de Casa de Amor y Restauración, a quien tenemos el día de hoy acompañándonos. Pastor, un saludo. Muy buenas noches, Juan Manuel, ¿cómo están? Le damos la invitación, como lo decía su merced, a todos los hombres, todas las mujeres, todas las familias que se conectan en este viernes para escuchar lo que hoy el Señor tiene que compartir o quiere compartir con cada uno de nosotros. Claro que sí, y también se encuentra con nosotros Carlos Castañeda, que también hace parte de la sede de Soacha, así que hoy seguramente vamos a tener audiencia total de la sede de Soacha. Carlos, un saludo. Sí, buenas noches, qué bendición estar con ustedes, amada audiencia, pastor, mi hermano Juan Manuel. Y es un privilegio y le doy gracias a Dios por permitirnos estar en este lugar y compartir con ustedes un gran tema que es el que vamos a compartir esta noche. Espero que ustedes escuchen y estén atentos. Claro que sí, vamos entonces a comenzar planteando el tema de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de vasos de misericordia. Los vasos de misericordia, pues hay una connotación bien especial, pero centrémonos primero en el versículo. Hoy hablamos de Romanos capítulo 9, versículos 23 y 24, donde dice: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Entonces entendemos hoy lo que representa el ser un vaso de misericordia y de pronto usted dice, bueno, yo no tengo ni idea qué es eso. O sea, no sé qué es un vaso de misericordia, menos un vaso de honra. Hay vasos de ira y hay otros vasos escogidos, pero hoy nos vamos a centrar específicamente en una clase de vasos, una clase de recipientes. Y comencemos hablando, pastor, de los vasos de misericordia como para plantear un poquito acerca de qué es un vaso de misericordia. Bien, Juan Manuel, un vaso de misericordia, ¿cómo lo podríamos entender? Yo creo que hay algo que nosotros casi siempre hacemos en la oración cuando oramos al Señor. Nosotros siempre le pedimos al Señor que seamos útiles en las manos de Él. O sea, yo creo que ese es un propósito que todos nosotros tenemos. Los que le servimos, ya sea en la iglesia, los que hemos sido llamados, por ejemplo, para compartir el evangelio, cada uno de esos ministerios que el Señor nos ha dado, la oración nuestra es esa, ser útiles en las manos del Señor. Y un vaso de misericordia tiene que ver con eso. Saber que nosotros podríamos decir, bueno, ¿qué es la misericordia? La misericordia la podríamos entender como aquello con lo cual el Señor nos vio y nos llamó. Entonces, esa misericordia con la cual el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros, cuando el Señor nos llama, nosotros nos volvemos, el Señor nos llena de esa misericordia y el Señor nos llama con el propósito de que nosotros también compartamos de esa misericordia. Eso es netamente, por decirlo así, Juan Manuel, que es un vaso de misericordia. El propósito del Señor en nosotros, pero ese propósito que el Señor tiene con cada uno de nosotros es para que también compartamos de esa palabra. Eso es ser útiles en las manos de Dios, eso es ser un vaso de misericordia. Claro, muchas veces uno dice, yo quiero ser útil en la casa de Dios, pero no he encontrado el lugar para hacerlo. De pronto uno dice, mire, yo no sé cantar, entonces por ese lado no aplica. Hablar en público, no, me cuesta mucho trabajo. Y uno cree que ser usado por Dios es o en el canto, o instrumento, o predicando. Pero
ser útil en las manos de Dios no necesariamente tiene que ser con esos roles o con esos dones, sino que puede ser a través de cualquier circunstancia. Por eso, Carlos, cuando uno empieza a sentirse útil en las manos de Dios, lo primero que uno piensa es si realmente está siendo útil. Quiero preguntarle para comenzar, ¿hace cuánto tiempo llegó a la iglesia? ¿Hace cuánto conoce al Señor? Bueno, yo llegué a la iglesia Casa de Amor y Restauración Soacha hace 3 años, pero conocer el Evangelio creo que desde cuna. Qué bendición. Sí, desde cuna, desde que tengo conciencia, me acuerdo que mi madre me instruía en el Evangelio. Aún tengo un tío que es pastor y él también, pues vivíamos cerca y él era el que nos instruía, nos hablaba siempre la palabra, nos enseñaba los versículos, nos decía cómo buscar de Dios y cómo enfrentarnos a la vida, porque uno pues cuando está niño, joven, uno pues está como en la cobertura o está bajo la cobertura de sus papás, bajo su disciplina, pero cuando uno ya pasa de la juventud o termina los estudios y uno tiene que ya empezar a enfrentar la vida, es donde la palabra que nos enseñaron desde niño empieza a fluir en nosotros o a brotar y el Espíritu Santo empieza a enseñarnos y a decirnos está bien, está mal. Y el Espíritu Santo nos empieza a decir, acuérdese cuando su tío, cuando su papá, cuando su mamá le enseñaba la palabra. Entonces, ahí recae bien el versículo cuando dice que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de Dios. Entonces, doy gracias a Dios porque aún desde cuna siempre he escuchado el Evangelio. Claro. Pastor, uno se da cuenta muchas veces que llegando a la iglesia hay ciertas cosas que de pronto uno las lee y no las entiende porque hay un trasfondo. En este caso, en este versículo habla de esos vasos de misericordia, pero si entendemos ahí antes unos vasos de honra. Y los vasos de honra en la antigüedad eran recipientes que se ponían a la entrada de las casas con el propósito de que las personas que llegaran a la casa se tomaran un vasito de agua, que saciaran su sed, que se sintieran refrescados, y esos vasos eran exclusivamente en las casas. Entonces uno dice, estando yo en mi casa, yo puedo ser un vaso de honra para mi casa, porque tengo palabra, oro, tengo aspectos de mejora, pero de una u otra manera, para el interior de mi casa, yo utilizo el vaso de honra. Pero si nos trasladamos a los vasos de misericordia, es el mismo recipiente o puede incluso ser la misma vasija, similar, pero con un fin diferente. Haciendo esa distinción entre un vaso de honra y un vaso de misericordia, que hoy es el tema de fondo, ¿cuál es la diferencia que usted ve desde el punto de vista espiritual de una persona, un oyente que en este momento nos esté sintonizando y que diga, yo sí soy vaso de honra aquí en mi casa, pero no he logrado ser un vaso de misericordia? Bien, bien, Juan Manuel. Yo creo que ahí hay algo que su merced toca que es bien importante, y es que encontremos que, así como le decíamos ahorita, así como nuestra oración es siempre ser útiles para el Señor, nosotros también nos tenemos que dar cuenta cuando somos un vaso de honra, cuando podemos ser un vaso de misericordia. Yo creo que el llamado es el mismo, el vaso, la función es la misma. Vaso de honra es cuando yo estoy en casa, vaso de misericordia es cuando estoy fuera de casa, pero la función tiene que ser la misma. Entonces decíamos, por ejemplo, soy un vaso de honra, por ejemplo, cuando como padres, como esposos, como hijos, por ejemplo, compartimos al interior de nuestras familias la palabra de Dios. Cuando le compartimos, por ejemplo, a alguien muy cercano a nuestra familia, en ese momento somos un vaso de honra. Somos una bebida, o sea, somos esa agua que el Señor ha limpiado para llevarla a los demás. Pero el vaso de misericordia, ¿en qué momento? En el momento que nos damos cuenta, Juan Manuel, que, por ejemplo, vamos a verlo así, Juan Manuel, cuando somos ovejas, estamos en la iglesia y estamos recibiendo el mensaje. En ese momento el pastor, el predicador, el hermano que está compartiendo, él es ese vaso de honra y nos está compartiendo esa agua. Bien, y en ese momento nosotros nos comportamos así, estamos recibiendo en ese momento, pero en el momento que nosotros recibimos, hay sobre nosotros una responsabilidad y es compartir de lo que el Señor nos ha enseñado. En ese momento nos volvemos esos vasos de misericordia. El vaso de misericordia es el vaso que estaba fuera de la casa. Nosotros a veces como ovejas, nos comportamos más como vasos de honra.
Es decir, estamos en casa, compartimos con los de la casa, le damos de beber a los de la casa, pero no nos damos cuenta de que nuestro llamado está fuera de esas cuatro paredes. A eso es lo que realmente nos ha llamado el Señor como tal. Entonces lo decíamos ahorita, Juan Manuel, Marcelo decía ahorita muy bien. Por ejemplo, pensemos como servidores ahora. Somos servidores, servimos en una iglesia. Cuando servimos al interior de la iglesia, somos vasos de honra, todos somos vasos de honra. Pero el Señor nos llama que después de que se acaba ese servicio, después de que se cierre la iglesia, se acabó, seamos también vasos de misericordia. Y el vaso de misericordia, como su Marcelo decía, eran vasijas que se colocaban en los caminos, se colocaban en lugares estratégicos, específicos. Pensémosle un poquitico ahorita con las personas que migran hacia Estados Unidos, las personas que pasan por la parte ilegal. Hay personas que se han encargado, se han dado a la tarea, por ejemplo, de llevar ciertas cantidades de agua y dejarlos en ciertos lugares para que las personas migrantes que van pasando puedan encontrar agua. Ese era como el aspecto del vaso de misericordia. El vaso de misericordia para nosotros, ¿cuál debería ser? El de llevar la palabra, pero no solo a nuestro núcleo familiar, no solo a la iglesia como tal, sino llevarla a las personas que están afuera. Ese es el llamado fundamental, Juan. Claro. Uno hace alusión a un vaso y ya lo ve terminado. No sé si de pronto usted en su casa, el oyente que nos está escuchando a través de la radio o quien está sintonizándonos, viéndonos a través del canal de YouTube, en este momento puede ponerse a pensar cuántas vajillas tiene en su casa. Uno por lo general tiene 2 vajillas o digamos que es más o menos como un ejemplo que yo puedo dar. Usted tiene la vasija o las vajillas de uso cotidiano, las de uso diario, las que todos los días utiliza. Pero cuando llega una visita especial, usted saca la vajilla que solamente saca para las ocasiones especiales, la que pronto no está esportillada, la que está para los momentos específicos. Cuando nosotros utilizamos en la cotidianidad el acercarnos a las personas de nuestra familia y compartirles una palabra de nuestro devocional o hacer ese tipo de altares familiares en donde yo reúno a toda mi familia un día específico de la semana y me siento con ellos y les comparto una palabra, pues el pastor lo decía de una manera muy clara. Yo en mi casa estoy siendo un vaso de honra. Les estoy compartiendo la palabra, pero la misión de cada una de las personas que hacen parte de la familia es que esa palabra también la pueda extender a otros. Y seguramente eso es, Carlos, lo que su tío hacía, ¿no? El tío que de pronto uno dice, el tío que le comparte la palabra, seguramente se llenaba de Dios en su casa, en la iglesia, en su reunión privada con Dios, y les compartía a ustedes. En este caso, ¿cómo veía esa situación de un tío que le llegaba a compartir una palabra y que de pronto uno, pues todavía no tiene el llamado, que conoce de Dios, pero no ha sido llamado? ¿Cómo recibían ustedes esa palabra los primeros días? Bueno, siendo uno joven, pues hablando, a veces era chocante porque la palabra cuando redarguye y uno a veces hacía las cosas mal, pues a veces la recibía uno bien y a veces mal. Depende cómo estaba uno viviendo. Pero ya hoy en día uno se da cuenta y le doy gracias al Señor porque el Señor por cualquier lado le está hablando a uno. Nos hablaba por medio del tío, de nuestra madre, en las predicaciones, en la iglesia, en todo lado nos estaba hablando. Y eso es lo que él hablaba, le llegaba a uno al corazón, porque dice la palabra que uno lanza la semilla y la semilla y el Espíritu Santo es el que hace que la semilla crezca. Entonces, eso quedaba en el corazón y en los momentos difíciles uno se acordaba de lo que el tío o el pastor le decía a uno y uno decía, bueno, y caramba, estoy haciendo las cosas mal. Entonces, todo eso va quedando y así mismo uno también hablaba porque a veces había situaciones donde los compañeros o donde los amigos estaban en unas situaciones difíciles. Entonces, esas palabras que el tío o nuestra madre nos decía, uno empezaba como poco a poco decírsela a los compañeros y a veces uno decía, pero ¿yo por qué dije eso? Pero no era que yo estuviera hablando, sino el Espíritu Santo era el que estaba hablando y lo inquietaba a uno a hablar. Entonces, esas palabras también entraban a mí y también salían para decirle a los compañeros, están haciendo las cosas mal. Y empezaba uno, lo que uno aprendía, eso mismo daba. Y así como el tío o los pastores le enseñan a uno, o Dios nos enseña que nosotros debemos también dar
de lo que recibimos. Por gracia recibís, por tal gracia da. Entonces, para mí era pues gratificante, y hoy en día le doy gracias a Dios y gracias a mi tío y a todos los que están alrededor de nosotros que nos enseñaron la palabra, y así mismo nosotros también podíamos dar. Sí, primero nos redarguía y después empezábamos a dar y dábamos el testimonio. Claro, pastor, uno se da cuenta de que hay ocasiones en donde Dios utiliza al que quiere y que se deja usar. Y al interior de la casa, el hombre, en ocasiones, no digamos que todas, es la esposa la que le lleva como esa palabra, la que lo redarguye, la que en momentos en donde uno está actuando de una manera incorrecta, la esposa lo llama al orden, a cuentas, y el hombre se siente como una vasija, pero fracturada. Como una vasija que de pronto no está rota del todo, pero ya tiene sus visos ahí de que está con pequeñas fracturas. Y es en donde el hombre dice, no, pero yo cómo voy a ir a compartirle a mis compañeros de trabajo si las cosas no están bien. No puedo llegar a ser un vaso de misericordia porque en este momento pues necesito una restauración. Ahí es en donde aparece el alfarero, el que tiene que destrozar esa vasija, volver a armarla, y aunque ya es una vasija hecha, esa vasija se puede restaurar. Esa vasija puede una vez más volver a ser vasija de honra para luego ser vasija de misericordia. ¿Cómo se hace ese proceso en casa? Bien, bien, Juan Manuel. Yo creo que todos hemos, o bueno, la mayoría de nosotros hemos pasado por ese proceso. Yo retomo lo que su merced nos viene comentando, lo que su merced viene preguntando, y es que yo creo que al menos en mi caso sucedió de esa manera, ¿no? Hermano Juan Manuel. El hecho, por ejemplo, en mi casa, en mi familia, mi esposa era la que conocía de Dios. Mi esposa era la que conocía de Dios. Mi esposa fue la que no desde pequeña, desde muchos años antes ya había conocido la palabra. Y pues yo no me veía como en ese mismo. Yo respetaba, digamos que en ese momento su religión, como uno lo decía. Yo respetaba en ese momento su religión, lo que ella pensaba, que los domingos saliera a recibir o los días jueves ella salía a recibir. Y yo le respetaba muy bien esa parte. Pero yo no me veía como tal, Desarrollando un ministerio. Desarrollando un ministerio, no me sentía como útil. Ella era la que llevaba la palabra, hermano Juan Manuel, ella era la que compartía la palabra, ella era la que, por ejemplo, digámoslo así... El vaso de honra. El vaso de honra, ella era la que me compartía la palabra, ella era la que me decía, Miguel, ¿tú cómo estás? Estás haciendo las cosas mal, Miguel, acuérdate que hay un Dios, acuérdate de esto, acuérdate de tu hija. En ese momento solo teníamos una hija. Entonces, Juan Manuel, yo creo que lo primero es eso, ver que nuestra relación con el Señor quizás no estaba de la mejor manera, en mi caso no estaba de la mejor manera, y ver cómo de pronto Dios empieza a través de ese vaso de honra que son nuestras esposas o la persona que nos compartió, el Señor empieza a moldear nuestras vidas. El Señor empieza a moldear nuestras vidas. De pronto, como su merced le decía, éramos vasijas fracturadas, vencidas, como decían las mamás, desportilladas. Pero el Señor viene y a medida que nosotros empezamos a caminar con el Señor como alfarero que es, el Señor empieza a modelar nuevamente nuestra vida. El Señor empieza a modelar nuestra vida. Entonces, como su merced le decía, nosotros éramos vasijas quizás imperfectas, pero el Señor empieza a darnos forma cuando nosotros le permitimos ese proceso. Y nos damos cuenta de que, hermano Juan Manuel, que cuando uno permite que el Señor empiece a ejercer ese proceso sobre uno, o sea, a moldearlo conforme a su voluntad, uno se da cuenta que el Señor lo empieza a ir llenando a uno, lo empieza a ir llenando, lo empieza a ir llenando. Y así como en mi caso mi esposa me compartiera ese vaso de honra, hay un momento en que el Señor también los utiliza a nosotros como vasos de honra. Nos ha llenado tanto, por decirlo así, que estamos listos para convertirnos en esos vasos también de honra para otras personas que están viviendo situaciones o circunstancias que solo Dios conoce. Entonces yo creo, hermano Juan Manuel, que sí, el Señor, antes de llenarnos de su palabra y eso, el Señor empieza a restaurar esa vasija, empieza a darle orden a esa vasija, empieza a cerrar esos poros que tenía, empieza a hacerla de nuevo. Claro. Uno sabe cuál es el proceso de restauración de una vasija, no porque haya tenido relación con el alfarero, no porque uno haya conocido un taller donde el alfarero esté ejecutando su labor, pero creo que es de conocimiento público que todos sabemos que una vasija antes de ser vasija era barro. Y antes de ser nosotros lo que somos hoy,
éramos barro y seguimos siéndolo. Lo que pasa es que nos dejamos moldear por el Señor y uno entiende lo que sucede con esos vasos y es que el alfarero toma una masa, la pone encima de la rueca y comienza a darle vueltas y va formando con sus manos la vasija como él quiere. Y ahí es en donde uno dice, ¿qué pasa si ya estoy terminando la vasija y de un momento a otro se presenta algo y se rompe? Pues al alfarero no le queda otra que coger eso y volver a romperlo y volver a armar una vez. Entonces, tal vez hoy muchos hombres que nos están escuchando, nos están viendo a través de Fuego AM, a través de las plataformas YouTube o Facebook, o nos está escuchando por medio de la radio o la aplicación, en este momento pueden decir, mire, tal vez como a Carlos que yo conozco desde hace muchísimos años, pero todavía no he tomado la determinación de servir al Señor. Otro que tal vez de pronto dice, sí, es mi esposa, como le pasó al pastor Miguel, es mi esposa la que está llevando la palabra y yo ahí estoy rezagado como al ladito. Yo le respeto, pero no me involucro tanto. Está al lado del camino, pero no, ve el camino, pero no está involucrado. Y hoy el Señor, a través de esto que estamos hablando, de pronto nos pone a nosotros a pensar qué es lo que sucede. Pues resulta que estaba haciendo una investigación con respecto a esto y qué pasa, por ejemplo, cuando a la vasija se le rompe la asa, se le rompe el pico por donde se vierte el agua. Pues el alfarero no puede tomar el barro para pegarle al barro el barro, porque el barro y el barro no pegan. Pero entonces, ¿qué proceso es el que tiene que hacer el alfarero? Pues estaba leyendo que el alfarero tiene, en aquel entonces, el alfarero iba y buscaba unos insectos que habían en el lugar en donde él vivía, unos insectos que se llamaban fácula, y esos insectos él los trituraba y sacaba la sangre de esos insectos y la mezclaba con el barro, y mezclaba la sangre con el barro y hacía una masa. Y con esa masa de sangre y de barro, podía ponerle el asa, ponerle el pico, arreglarlo desportillado, y ahí es en donde yo le puedo decir, pastor, el barro con el barro no pega. El barro en mezcla con la sangre, sangre vertida de Jesús a través de la cruz, es la que restaura todas las fisuras que nosotros podemos tener. El alfarero no tiene más opción, no la rompe. Y de pronto usted dice, pues que yo ya conozco al Señor hace mucho tiempo. Él tiene que quebrarme. Claro, es necesario el quebrantamiento. Pero pastor, cuando nosotros unimos la sangre de Jesús y el barro que nosotros somos, podemos ser restaurados. Claro que sí, sí, Juan Manuel. Y hay algo ahí que su merced hablaba y bastante interesante, lo que su merced hablaba sobre los insectos que eran molidos nuevamente con el barro. Hay cosas que solo el Señor puede hacer. Hay cosas que solo el Señor puede hacer y en este caso hay solo cosas que puede hacer el Señor a través de su Hijo. Nosotros, como lo decíamos ahorita, podíamos ser esa vasija con fisuras, con agrietamientos, no sé, vencida, pero ¿qué hace el Señor con nosotros? A medida que nosotros le permitimos al Señor que Él vaya trabajando en nuestras vidas, el Señor empieza a formar, a darle forma nueva. Lo que sucede es que no le da la forma nueva como veníamos antes, sino le da forma a través de Cristo. Y esa forma a través de Cristo es una forma que se vuelve indestructible. Es una forma que se vuelve, ¿cómo sería? Mucho más sólida, mucho más consistente para nosotros. Y eso es lo que hace, digámoslo así, Juan Manuel, ese es el propósito que el Señor busca con nosotros. Es decir, cuando nosotros vemos, por ejemplo, veámonos nuestra vida anterior, veámonos como esa vasija, un caminar, una vasija de muchos años, una vasija, por ejemplo, Juan Manuel, de deshonra, una vasija de ira, de 30 años. ¿Qué puede existir una vasija de 30 años? ¿Cuántas fisuras? ¿Cuántos golpes? Quizás una vasija que se veía fea. Una vasija que ya se veía desportillada, ya se veía dejada. ¿Y qué contenido tenía para que vertiera en otro? Quizás no había ni siquiera contenido, Juan Manuel. Vacía, sucia. No sé, quizás lo poco que había allí no era lo mejor. ¿Y qué hace el Señor? Nos llama como su merced lo mostraba muy bien, lo ejemplificaba muy bien con los insectos. El Señor nos llama y es a través de la sangre del Cordero que el Señor llega y nos da nuevamente forma. Y esa forma, Juan Manuel, me acordaba ahorita en este momento cuando el Señor habla de los odres viejos y los odres nuevos. Entonces me acordaba de eso. El Señor llega, nos vuelve una vasija nueva y nos vuelve una vasija nueva ¿para qué? Para ser de honra. Una vasija nueva ¿para qué? Para llevar esa agua que Él quiere que la llevemos a aquellos que se encontraban hace mucho tiempo como nosotros, como vasijas usadas, viejas, de segunda. Y lo único que, como su merced lo dice, lo único que le puede dar esa forma es la sangre de Cristo. La vasija se vuelve consistente.
Ujú. Mientras el pastor hablaba, venía a mi mente una de esas frases que nosotros utilizamos cuando nos referimos a esa clase de vasijas que muy bien decía, y es esas vasijas desportilladas, aporreadas, viejas. No sé si ustedes han escuchado que se dice a veces que parece vasija de loco o Sí, pocillo de loco. pocillo de loco, sí, Y señor. uno de pronto dice, oiga, más aporreado que un pocillo de loco. Y así estábamos nosotros, Carlos. Y yo quiero hacerle una pregunta con base en algo que usted dijo cuando estábamos comenzando, y es que tan solo lleva 3 años en Casa de Amor y Restauración. ¿Qué fue lo que sucedió para que hubiese esa desconexión entre el conocer del Señor en la cuna y el llegar a la iglesia hace 3 años? No, yo estaba en otra iglesia. Ah, sí, ok. Sí, pero yo llegué ahí, pero no, sí, pero de todas maneras hay momentos donde eh, flaquea uno, ¿no? Donde uno como que deja la relación con el Señor, deja el vaso de honra, o no le pone tanto atención a lo que, a lo que el Evangelio le enseña a uno. Y sí hubo un tiempo donde me aparté de los caminos del Señor por descuido, era joven, pero gracias al Señor, Él volvió a llamarme, porque dice que cuando somos llamados y escogidos, dice que no hay de otra. Él llama porque llama, las buenas o las malas. Y tuvo que llamarme y volví de nuevo y vuelvo, pero ya volví diferente, ya no soy dándole más cabida a las cosas del mundo, sino ya metido en las cosas del Señor. O sea, ya empiezo a dar empiezo a entender más la soberanía de Dios, porque pues un poquito mirando sobre los vasos de misericordia en estos dos versículos, miramos la soberanía de Dios. Dice que Él da al que Él quiere. Y al que no quiere no lo da. Y si él le dice ¿quiénes somos nosotros para pelear con él? No somos nada. Entonces, si él quiso darnos esa misericordia a nosotros tres hoy que estamos acá, ¿quién puede decir que no? Yo no puedo pelear con él. Entonces, dándole cabida al vaso de misericordia, entiendo más que gracias a la soberanía de Dios, a la gracia de él, vuelvo de nuevo y soy un vaso de honra y soy un vaso de misericordia, porque como decía el pastor y decía Juan Manuel, nosotros somos vasos de honra en nuestro hogar, fuera de nuestro hogar somos vasos de misericordia. Nosotros debemos también demostrarle a nuestros amigos o al mundo entero la soberanía de Dios, la misericordia que ha tenido Dios con nosotros, ¿sí? Porque también nos dice que no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Entonces Pablo es muy claro en decirlo. Volviendo a la pregunta de Juan Manuel, sí, estoy agradecido con el Señor. Y volví, o sea, no volví, sino cuando yo volví hace ya prácticamente como unos 15, 16 años, volví de nuevo. Duré muy poquito fuera de los caminos del Señor y cosa que hoy en día me arrepiento porque perdí mucho tiempo. Tiempo que ya no lo puedo devolver, pero le dije al Señor, de aquí en adelante, mientras tenga vida, voy a buscarte y voy a dar lo que tú, o voy a hacer tu voluntad, sea como sea. Y aquí estoy hoy en día, Juan Manuel y Pastor, y gracias a Dios por la misericordia del Señor. Claro. Pastor, la Biblia dice en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Habla de la casa grande, ¿no? De ese lugar que de pronto uno, de lo que nosotros hacemos parte de una casa grande donde hay de todo, y pueden haber vasos útiles, vasos de honra o vasos deshonrosos o vasos que son viles. Y de pronto hay personas que aún estando en la casa o en la iglesia sienten que no tienen utilidad. Dicen, no, la que sirve es mi esposa, la que sirve es ella o mis hijos. Ellos sí son los que tienen en este momento el tiempo. Ellos sí en este momento tienen la capacidad de servir. Es más, hasta muchos hombres dicen, no, eso que vayan los muchachos, yo ya estoy muy viejo para eso. Y ellos mismos invalidan lo que el Señor hizo, que nos llamó. Cuando nosotros entendemos que todos somos llamados, aquí en la porción que estamos leyendo en Romanos capítulo 9, en el versículo 21 dice,
en el versículo 20 dice, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Muchas personas dicen, no, pero es que el Señor me hizo a mí, yo no sirvo para esto, yo no sirvo para aquello, yo no sirvo para lo otro. Y uno mismo se invalida. Ajá. Entonces quiero ponerle un ejemplo de algo que me sucedió este fin de semana. Estábamos en un lugar con mi familia y yo tengo un hijo de 5 años y estábamos jugando tenis. Y él no había jugado tenis, él tomó la raqueta y yo le lanzaba las pelotas y él le pegaba al viento, no le pegaba a las peloticas porque no había jugado tenis. Entonces tomaba otra pelota, se la lanzaba y como que no le daba era el viento. Y llegó un momento en donde me dijo, a mí ya no me gusta este deporte, no le pego a ninguna bola. Entonces estaba viendo su cara de frustración y de pronto eso le puede pasar a muchas personas que en la iglesia están en la parte de ujieres, no, no le pegué. Estoy en la parte de canto, no, pues yo no canto. Voy a predicar, no, yo no sé hablar bien. Y uno mismo se invalida. Entonces, ¿qué me tocó hacer con mi hijo? Yo le decía, mira, te voy a lanzar la pelota suavecito, pero estoy seguro que si tú te enfocas en mirar la pelota, le vas a poder pegar. Mira la raqueta tan grande que tienes en tu manita. Tu mano es pequeñita, pero la raqueta que tienes es grande. Así que no le quites la mirada a la pelota. Y entonces le mandé la primera pelota y ¡pum! Le pegó y salió esa pelota lejísimos. Le mandé la otra, ¡shum! Le mandé la otra, ¡shum! 3 de 3. Y en ese momento yo me pongo a pensar, ¿qué es lo que sucede cuando yo quito la mirada de la cruz? Cuando quito la mirada o me desenfoco y empiezo a pensar, es que ese sí tiene el don, es que él predica bien, es que él habla bien, es que él sí danza, es que él toca el instrumento y yo no. Ahí es cuando uno dice, yo mismo me invalido porque me desenfoqué. Le voy a decir yo al vaso por qué me hizo así. Bien. Juan Manuel, mientras ahí su merced nos compartía sobre lo que había pasado el fin de semana, hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta acá. Yo creo que ninguno de los tres que estamos en este momento, o quizás de las personas que comparten de lunes a jueves, a viernes aquí en la emisora, yo creo que quizás ninguno de ellos se veía haciendo lo que hoy está haciendo. Hoy nosotros, por ejemplo, nosotros aquí en la noche estamos los tres compartiendo a hombres que quizás estaban pasando o pasaron o están pasando situaciones muy similares a las nuestras. Nosotros en este momento que estamos siendo, por misericordia de Dios, vasos de misericordia. En este momento estamos compartiendo nosotros tres de nuestras vivencias, estamos compartiendo conforme a la palabra sobre lo que el Señor ha hecho y sobre el propósito que el Señor tiene para nosotros. ¿Qué es lo que sucede en ocasiones, Juan Manuel? Su merced lo decía, en ocasiones nosotros nos pasamos, y lo decía ahorita mi hermano Carlos, en ocasiones nosotros nos la pasamos peleando con Dios, peleando con el alfarero. O sea, también se encuentra en Jeremías cuando el Señor le dice al profeta Jeremías, ¿acaso yo no podré hacer esto con mi pueblo Israel? Una y otra vez hacerlos, a mi parecer. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que nosotros nos la pasamos en ocasiones peleando con el Señor porque o nos sentimos que ese no es nuestro propósito, o sentimos que ese no es nuestro llamado, o nos sentimos que el Señor se confundió, que el Señor se equivocó, que nosotros no somos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí, Juan Manuel? Que a cada uno de los hombres que el Señor nos ha llamado, hombres, mujeres, hijos, jóvenes, niños, el Señor nos ha llamado con el propósito de ser vasos, primero yo creo que en el primer lugar, vasos de honra, después nos llama a ser esos vasos de misericordia, y nos llama con un propósito muy, muy claro, que al principio nosotros no lo tengamos claro, es diferente, pero a medida que nosotros vamos caminando con el Señor, Él nos lo va mostrando, Él nos lo va mostrando. Su merced lo decía ahorita, de pronto como esposo no nos damos cuenta, veíamos a los demás capacitados, pero nosotros no. Pero el Señor, y en el capítulo 9, creo que es en el versículo 14 o 15, Pablo habla, por ejemplo, dice el Señor, tendrá misericordia del que yo quiera tener misericordia. Me compadeceré del que yo me quiera compadecer. Entonces, esa misericordia que nos arropó, que nos abrigó, esa misericordia nos tiene que ver que el Señor nos va a formar en sus manos y vamos a ser útiles, querramos o no. Lo que sucede, como lo decíamos ahorita, y lo decía mi hermano Carlos, peleamos mucho en ocasiones con el Señor. Pensamos que Él es el que se equivoca, pensamos que nosotros no nos vemos, como decía su merced. Quizá no nos vemos como servidores, no nos vemos como líderes, no nos vemos como para servir en la alabanza o para servir en alguno de los ministerios. Pero el propósito del Señor se cumple en nuestras vidas. ¿Qué es lo que tenemos que tener claro?
que nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor Jesús, no estar puesta en nosotros. O sea, el Señor puede formar un plato, un pocillo o un vaso, y el Señor lo forma con una función. Lo que nosotros tenemos que es, ¿cómo se diría, hermano Juan Manuel y hermano Carlos? Reconocer esa soberanía del Señor, reconocer que el propósito del Señor se cumplirá, su Hijo murió por nosotros, y que ese propósito nosotros estamos llamados a hacerlo, a obedecerlo, a llevarlo, y pues no a confrontarnos tanto con Él. Claro. Cerramos este primer bloque y les menciono o les cito lo que dice 2 de Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hacemos una muy corta pausa y cuando lleguemos, usted de pronto puede estar reflexionando sobre lo que tratamos en este primer bloque diciendo, me cuestiono si yo soy realmente un vaso de honra en mi casa, pero lo ideal es que nosotros podamos llegar al punto de ser vasos de misericordia a donde quiera que vayamos. Ese es el propósito el día de hoy de este programa, a través de Fuego AM 1130. Ahí estamos con este tema tan especial y vamos a volver planteando antes un tema bien especial. Y es, no sé si a usted le ha pasado que ha fracasado una y otra vez en de repente darse cuenta de que lo intentó y no pudo. Lo volvió a intentar y no lo logró. Pero hoy es el día donde Dios puede hacerlo, ese vaso de misericordia, para que usted se dé cuenta de que efectivamente los dones y el llamado son irrevocables. Ya venimos, vamos a escuchar música. Esto es Hombres sin Excusas. No se les olvide, estamos al aire, en vivo, y ustedes pueden seguir sintonizándonos a través de 1130 de Facebook y de YouTube. Ya volvemos. Una vez más volvemos al aire. Gracias por estar con nosotros, por sintonizarnos, por permanecer en la sintonía. Estamos en Hombres sin Excusas. Hoy nos acompaña el pastor Miguel Torres de la Casa de Amor y Restauración de la sede de Soacha, y también está Carlos Castañeda, quien también hace parte de la sede. Y bueno, ustedes continúan con nosotros en 1130 en AM. Nos pueden escuchar descargando la aplicación Fuego AM, o lo pueden hacer escuchándonos vía YouTube o vía Facebook. El abrazo y qué bendición poder seguir con ustedes, y vamos a continuar en el tema que dejamos planteado anteriormente. Este fin de semana, pastor, me pasaron muchas cosas. Otras de las cosas que me pasaron es, en la misma cancha de tenis estábamos jugando con mi hijo
Y resulta que me prestaron a mí unas bolas y yo empecé a jugar en el muro y empecé a pegarle al muro y de repente pues le metí mucha fuerza y ¡puf! La pelota salió volando y cayó detrás en la parte posterior de la cancha donde estábamos jugando. Entonces me fui con mi hijo y nos fuimos a buscar la pelota y de repente me encontré una pelota extraviada. Esa pelota extraviada estaba sucia, estaba llena de barro, era más negra que verde. El color de las pelotas de tenis es verdecito, estaba muy negra. No sé cuánto tiempo llevaba ahí, pero tenía mucho barro encima, estaba muy sucia. Entonces yo tomé la pelota y resulta que al tomar la pelota yo la vi comparada con la otra y decía, uy, qué diferencia de pelotas, una pelota limpiecita y una completamente sucia. Entonces nos vinimos otra vez a la cancha y empezamos a jugar y cuando terminamos de jugar nos fuimos, caminamos con mi hijo y nos encontramos otra pelota. Esa sí estaba bien. Entonces ya teníamos 3. Resulta que yo dije, voy a entregar esa pelotica y la voy a entregar limpiecita. Entonces me fui para el baño del hotel donde estábamos y la empecé a lavar. Pues obviamente uno le echa jabón, le echa agua, y entonces yo limpiaba la pelotica y poco a poco la suciedad iba cayendo. El lavamanos quedó sucio. La pelota empezó a recobrar el color verde. En la recuperación del color verde, pues efectivamente lo que sucedió fue que parecía nueva, pero había una gran diferencia entre la nueva y la otra. Entonces llegamos a la cancha, yo la puse en el piso y empecé a hacerle así para que se le quitara el exceso de agua y de repente lo que sucedió fue que le puse el pie encima como para hacerle un poquito más duro y me tiré la pelota. Chévere. La rompí. La pelota se abrió y quedó inservible. Con esto que me pasó, claro, mi esposa se reía y me decía, es increíble, o sea, quieres limpiarla y la dañaste, pero pues era un chiste y mi hijo también se reía. Pastor, lo que sucede muchas veces es que en el proceso de yo querer ayudarle a las personas a que sean esos vasos de misericordia, yo los puedo limpiar con agua, yo les puedo echar jabón, yo les puedo compartir la palabra, yo los puedo ayudar, puedo querer o tener en mi corazón el deseo de ayudarlos, pero si los presiono mucho, si les hago algo que de pronto la persona no resiste porque ha llevado mucha suciedad encima, porque ha estado inútil, porque ha estado ahí todo el tiempo, una pelota de tenis que no está en la cancha no sirve para nada. Pues una persona que está en la iglesia pero que no ejecuta lo que Dios le llamó a hacer, pues es simplemente un asistente. Y resulta que me tiré la pelota, ya quedó inservible, me tocó botarla. Y eso puede suceder con personas que al querer uno ayudarles en el proceso de restauración, resulta uno haciendo más profunda su herida, su fisura. ¿Cómo lo hacemos para poder ayudarles a las personas de la manera correcta, siendo un vaso de misericordia correcto? Bien, bien, Juan Manuel. Hay 2 cositas ahí bien importantes, Juan Manuel. Una, la que su merced le decía y es que me llamaba mucho la atención, y es que el Señor en todo lugar nos predica. Sí, es cierto. Es decir, su merced habla de una situación muy normal, Cotidiano. muy cotidiana, y se encontró una pelota, pero su merced la encontró totalmente sucia. Ahí el Señor nos está predicando, el Señor nos está mostrando, nos está hablando. Lo que éramos es quizás ese antes y lo que somos ahora en sus manos. Él nos limpia como tal y esto. 2, Juan Manuel, lo que su merced decía era, por ejemplo, hay algo que debemos tener en cuenta. Al ser un vaso de misericordia nos tenemos que fijar que, entonces decíamos ahorita, los vasos de misericordia eran vasijas que se colocaban al lugar de camino, lugares estratégicos para que la persona que pudiera estar pasando pudiera beber agua en cualquier momento. Nosotros tendríamos que ver, Juan Manuel, en ese momento, su merced era un vaso de misericordia. Vamos a pensar que esa pelota de tenis que estaba ya sucia no era una pelota de tenis, sino era un hombre. Su merced en ese momento es un vaso de misericordia que se ha sido llevado para rescatar esa pelota. ¿Qué es lo que ocurre allí, Juan Manuel? Que como vasos de misericordia, el Señor nos coloca en diferentes lugares. El Señor nos coloca en diferentes lugares. Entonces piense, por ejemplo, en una persona que comparte la palabra, una persona que es predicadora, una persona que es evangelista. Es un vaso de misericordia que el Señor lo coloca en diferentes puntos, en diferentes lugares, pero lo coloca con un mismo propósito. Entonces, por ejemplo, pensemos en una persona que comparte el evangelio. Pastor Diego, por ejemplo, mi hermano Carlos, que ha podido compartir, su merced que comparte el evangelio, yo que comparto el evangelio.
Pongámonos un momento en el lugar sobre todas las personas que llegan, por ejemplo, a la iglesia. Cada una persona de ellas es una vida diferente. Es una diferente. Y esa vida diferente, el Señor nos ha llamado a nosotros como vasos de misericordia para que a través de la palabra esas personas sean limpiadas, sean transformadas. Nosotros no hacemos la obra, nosotros somos ese puente, nosotros somos ese canal. El que hace la obra es el Espíritu Santo, el que limpia la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí, Juan Manuel? Somos vasos de misericordia. El Señor nos coloca personas que deben ser, digámoslo así, limpiadas, transformadas a través de su Espíritu, a través de su palabra. ¿Y qué es lo que ocurre? Que a veces, como su merced lo dice, a veces no, o la persona no quiere ser transformada, la persona no quiere ser limpiada, o a veces podemos ejercer tanta presión que podemos estar dañándola, fracturándola de nuevo, haciéndole un peor daño. ¿Cómo ser ese vaso de misericordia adecuado? Juan Manuel, yo creo que algo que alguna vez el pastor Diego me enseñaba era que jamás la emoción va a transformar a una persona, sino es el Espíritu Santo el que transforma a las personas. Yo creo que así como su merced mostraba en el ejemplo que había como ese afán en su merced en limpiar esa pelota, dejarla como en lo mejor posible. Quizás cuando somos vasos de misericordia queremos llevar el evangelio, que la persona sea transformada rápidamente, que la persona empiece a dar frutos, pero no nos damos cuenta que hay un propósito allí, que hay un proceso, discúlpeme, un proceso, y que ese proceso va a ser diferente en cada uno de nosotros. Lo decíamos ahorita, Juan Manuel, por ejemplo, cuando usted le comparte a los jóvenes, o cuando mi hermano Carlos comparte, o cuando yo puedo compartir en la iglesia, uno no se imagina que la oveja que está sentada ahí, si hay 100 ovejas, 100 procesos diferentes. Y que uno no sabe uno no sabe ni cómo hacerlo, ni cómo actuar. Uno puede estar predicando la palabra y diciendo, de pronto esta palabra es para esta persona, pero para esta es otra palabra. Entonces uno que lo que debe hacer, Juan Manuel, yo creo, ser un vaso de misericordia correcto, que es permitirle al Espíritu Santo que el Espíritu Santo obre a través de uno, porque Él es el que puede suplir netamente ¿cómo se diría? Esa necesidad en esa persona, Juan Manuel. Yo creo que es eso, ser muy asertivos y pensar que la persona que está allí sentada es una persona que está pasando por un proceso, que nosotros no estamos llamados ni a acelerar ni a retrasar ese proceso. Nosotros estamos llamados simplemente a hacer la obra que el Señor nos está diciendo, ir limpiando a esa persona poco a poco. Yo creo que eso es un vaso de misericordia siendo usado de forma correcta. Claro. Seguramente los oyentes en este momento están diciendo, no, pues a mí me presionaron, a mí sí me hicieron daño, sí generaron una herida más profunda de la que antes tenía porque se utilizó de una manera diferente el liderazgo y me querían sacar de mi zona de confort. Y Carlos, seguramente eso es lo que en este momento hombres que están en casa, pero que la mujer es quien asiste de manera regular, o los hijos, o incluso el hombre también tiene sus prácticas espirituales, pero no son tan evidentes. Y eso puede generar, Carlos, para los hombres que en este momento son hombres con excusas, de repente uno logra acercarse a ellos para dejarlos lo más limpio posible si uno en ocasiones está utilizando de una manera incorrecta versículos como para achacárselos a la persona y lo está tomando en reversa, ¿no? ¿Qué piensa con respecto a eso? Sí, iba también pues como a aportar un poquito lo que le preguntaste al pastor y a la pregunta que me estás haciendo. Mirando bien, dice que se encontró la pelota y estaba sucia, la trajo, la lavó. Hasta ahí voy a hablar un poquito. Eso es lo que más o menos se hace en la iglesia. La persona llega sucia, llega con su vasija rota, llega desbastada. ¿Qué hace la iglesia? La iglesia lo que hace es empezar lo que hizo Juan Manuel, lavarla, limpiarla. Pero va a llegar un momento, dice que después se la pisó y se rompió. Entonces, cuando el Señor ya entra, el Señor dice que rompe, o sea, como hablaba Juan Manuel del alfarero, que el alfarero vuelve y destroza todo, o vuelve y el barro, la vuelve barro de nuevo para poder hacer. Eso es lo que muchas veces pasa. En los hombres también nos pasa, y a veces es el temor que tenemos nosotros, que cuando el Señor empieza y dice que nos va a pasar por las manos del alfarero y nos va a volver barro y nos va a volver a hacer,
cuando no entendemos esa soberanía, cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, les vamos a echar la culpa al pastor, le estamos echando la culpa al líder. Es que usted es el que me está haciendo esto, es que usted es el que me está haciendo, cuando verdaderamente el que está actuando es Dios, es el Señor Jesucristo que está volviendo otra vez a moldear. Entonces, ¿qué pasa? Cuando está pasando eso, nosotros los hombres empezamos a echarle la culpa a los demás. Si es nuestra esposa, que es la que va a la iglesia, le va a decir, es culpa suya porque usted es la que le está hablando al pastor todo lo que me está pasando. Y resulta que ese es el Señor tratando de hacerle una nueva vasija, un nuevo vaso, para que de ese vaso, el agua que hay en ese vaso fluya y le seamos dando a los demás. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa hoy en día, Juan Manuel y Pastor? Si hacemos una reunión de caballeros en la iglesia, son contados los caballeros que van. Si hacemos una reunión de damas en la iglesia, se llena la iglesia. Incontables. Incontables. Entonces, ¿qué ha pasado? Nosotros como hombres nos hemos excusado y nos hemos hecho a un lado. Vamos a la iglesia y nos invitan a la iglesia. Y empezamos nosotros, estoy cansado, tengo que trabajar, tengo muchos que hacer, hoy me tocó un día difícil. ¿A quién manda uno? Vaya la esposa, vayan los hijos, ¿sí? Entonces, en la pregunta que me hace, muchas veces nosotros nos excusamos en eso, ¿sí? Y dejamos a un lado lo que el Señor quiere hacer con nosotros, que es ser el sacerdote de la casa, el sacerdote, el que usted se pare y pelee por su familia, por su hogar. Entonces, muchas veces dejamos eso, ¿sí? A un lado, pero créame que el día que usted reconozca quién es el que está orando y quién es el que lo está armando y quién es el que lo está formando y lo está haciendo un nuevo vaso, ese día su pensamiento va a cambiar y todo lo que usted está haciendo va a cambiar en su casa, va a cambiar en su trabajo, va a cambiar en la iglesia y usted va a sentirse útil en las manos de Dios. Ser útil en las manos de Dios, pastor, creo que es el deseo de todos cuando llegamos a la iglesia, ¿no? Sí, señor. Y ser útil, tal vez para muchas personas, hasta el momento no se ha podido dar. Resulta que si nos leemos la historia o la Biblia, pues entendemos que David, para ser usado, pasó 15 años, desde que fue llamado hasta que fue ungido. Por el lado de José, desde el día que fue llamado hasta que fue ungido o que fue utilizado, pasaron 13 años. Sí, sí. En el caso del apóstol Pablo, pasaron 17 años desde que fue llamado hasta que se convirtió en apóstol. Antes era Saulo. O sea, 17 años, 15 años, 13 años. Y uno se pone a pensar, pastor, yo ya llevo 6 meses en la iglesia y nada que me llaman, nada que me usan. Miren que está predicando, no, yo lo haría mejor. No, y mire, el tiempo ya está pasando, ya me va a coger un año acá y todavía no me están usando. Y creo que eso es lo que la mayoría de las veces nosotros nos queremos saltar los procesos. Y los procesos son procesos. O sea, yo entiendo que Dios no es un Dios de eventos, Dios es un Dios de procesos. Y por más que querramos, los procesos no los podemos saltar. Claro que sí. Juan Manuel, yo creo que eso es, digámoslo de cierta manera, es muy natural, es muy humano que nos ocurra esas cosas. Es muy humano que nos ocurra esas cosas. El miércoles yo compartí un poquitico en la iglesia y yo decía que todos nosotros conocemos la palabra propósito. O sea, entendemos qué quiere decir el propósito. El Señor nos ha llamado con un propósito, sabemos cuál es el propósito que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestra familia, bueno, en la iglesia. Pero ¿qué es lo que ocurre, Juan Manuel? Queremos conocer el propósito, pero no queremos conocer el proceso. Entonces es algo que nosotros estamos llamados a comprender. Su merced citaba a David y yo lo que su merced citaba, yo también lo compartí un poquito el miércoles y era David fue llamado, David es llamado, pero David vuelve a su oficio. David vuelve a su oficio y sigue pastoreando ovejas. José sabe, él conoce ese sueño, quizás nunca olvidó ese sueño, pero tuvieron que pasar 13 años para que él estuviera siendo el segundo hombre más fuerte, o bueno, el más importante del mundo, por decirlo así. Y yo creo que con todos pasa, con Pablo también pasó. Pablo fue utilizado, ¿qué podríamos decir nosotros? Pablo fue un vaso de deshonra, por decirlo así.
Pablo todos conocemos cómo fueron sus inicios, perseguidor de la iglesia, pero miren en las manos del Señor, el Señor cómo lo formó y se volvió tremendo vaso de honra, tremendo vaso de misericordia. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí, Juan Manuel? El proceso nosotros sabemos que el proceso es un proceso que va a tardar, que va a durar cierta cantidad de tiempo y es un proceso por el cual no queremos pasar. ¿Por qué? Porque no nos gusta ser moldeados. Todos, por ejemplo, teníamos el proceso, Juan Manuel, yo alguna vez lo comentaba en la iglesia. Yo en un sueño el Señor me dice, tú tienes madera para ser pastor, Miguel. Me dijo así, tú tienes madera para ser pastor. Pero yo pensé, Juan Manuel, que era llegar a una iglesia y que inmediatamente el Señor por revelación se lo iba a decir al pastor principal y el pastor principal me iba a hacer llamar y ya, y todo iba a ser así de sencillo. No, Juan Manuel, yo tuve ese sueño y por misericordia de Dios el Señor me llevó como a los 2, 3 años, me llevó a Casa de Amor y Restauración en la sede de Soacha. Allá había otro pastor que era otro pastor como tal. Pero yo llegué ahí, Juan Manuel, y ahí pasan varias cosas. Yo llegué ahí a Casa de Amor y Restauración. Yo creo que el Señor nuevamente empezó a formarme ahí, porque ese día fue un día muy especial. ¿Qué es lo que ocurre? Que en ese momento yo era un vaso, Juan Manuel, que el Señor estaba siendo formado, que el Señor empezó a hacer el proceso, que el Señor empezó a llenar. El Señor me llama, digámoslo así, lo decíamos ahorita, somos vasos de honra. Como ovejas somos vasos de honra, recibimos, estamos recibiendo, nos estamos llenando constantemente de la palabra. Pero hay un momento que el Señor nos dice, tienes que ser ya vaso de misericordia, empezar a compartir. Juan Manuel, mi proceso fue pasar de ser oveja, pasar a ser servidor. De servidor pasé a ser un líder. De líder, el Señor me permitió ya empezar a compartir la palabra. Y después de compartir la palabra, el Señor me permitió ya empezar a pastorear la iglesia. Ese es un proceso, Juan Manuel, que duró X cantidad de tiempo. Que yo pensé que era fácil, que yo pensé que iba a ser sencillo, pero me di cuenta que no. Y es más, aún compartiendo en la iglesia, aún siendo el pastor de la iglesia, aún sigo siendo procesado por el Señor. Aún el Señor sigue arreglando cosas en mí. El Señor aún sigue desarmando y volviendo a armar cosas en mi vida. Entonces, bueno, yo creo que es eso. Todo aquel que quiere ser un vaso de misericordia tiene que ser moldeado por Dios. No podemos ser vasos de misericordia si primero no fuimos vasos de honra y si primero no pasamos de ser vasos de deshonra a vasos de honra. Claro. Creo que en este punto uno le gustaría poder decir es que ese proceso se está demorando como mucho y me gustaría que fuera más cortico. O sea, 17 años Pablo, 15 años David, 13 años José. No, yo no estoy dispuesto a aguantarme tantos años. O sea, ¿qué tengo que hacer para cortar los tiempos? No se puede. De la misma manera como el alfarero, después de haber restaurado o hecho la vasija, debe haber precalentado el horno para meter la vasija. Esa vasija, si se saca antes, no está útil. Se puede totear, se puede romper. Puede ser usada durante un tiempo, pero no cumplió el proceso o el tiempo indicado y al final del tiempo, pues va a ser una vasija inútil o va a ser una vasija estropeada, echada a perder. Creo que hoy nosotros podemos entender algo que es bien significativo y es cómo ese proceso del horno de fuego, del horno en donde el alfarero ha hecho la vasija, debe necesariamente que ser un tiempo que solamente Dios sabe cuánto puede ser. Y Carlos, su proceso, su tiempo, el estar ahí metido en el horno, el estar ahí aguantando que Dios lo pudiera sacar y poner como vaso de misericordia, ¿cuál ha sido? Uy, todos tenemos procesos diferentes, ¿no? Todos somos diferentes, pero sí se ha llevado un tiempo y yo creo que todavía estamos en eso, porque muchas veces fallamos, pero gracias a Dios tenemos quien nos ayude y quien nos guíe. Pero sí ha sido un proceso difícil en cuanto en la iglesia, en cuanto en el hogar, en cuanto en el trabajo, con los amigos, con todo. Y ha sido un proceso donde el Señor muchas veces he pensado que estoy haciendo las cosas bien y las estoy haciendo mal. Ejemplo, les doy un consejo a los que tienen su hogar, a los esposos. Muchas veces creemos que tenemos la razón y para nuestro entendimiento y para nuestra mente decimos sí,
la tenemos, pero cuando entramos a nuestro hogar o lugar secreto con el Señor, cuando llegamos ahí y empezamos a hablar con el Señor empieza a decirnos, ¿qué está pasando? Lo que usted está pensando está mal. Su esposa le está diciendo, y la que tiene razón es la esposa. Y algo que nos duele, o sea, que nos duele no, sino que nos es difícil, es hallarle la razón a nuestra esposa. Eso sí que es, para nosotros los hombres, eso es el orgullo, uy, eso nos da durísimo. Pero bueno, el Señor me ha enseñado a mí que tengo que bajar la cabeza y decirle a mi esposa, tienes la razón. Decirle muchas veces al líder, tiene la razón, al pastor tiene la razón, todos tienen la razón, porque muchas veces somos unas personas que no aceptamos las cosas. Pero bueno, en el proceso que me ha tocado a mí, uy, siempre ha sido duro porque como hombres hemos batallado mucho con el ego del machismo, ¿no? Tenemos esa influencia es muy alta y creemos que el único que tiene razón somos nosotros. Pero gracias a Dios, como estamos hablando de los procesos, de que pasó David, que pasó José, son unas enseñanzas muy grandes porque si no hubiera pasado ellos por ese proceso, ellos hubieran hecho lo que hicieron, no lo hubieran hecho. Es necesario tener que pasar por eso porque necesitamos ser moldeados por el Señor Jesucristo. Necesitamos dejar cosas y rudimentos que tenemos, dejarlos a un lado y dejar que el Espíritu Santo sea el que nos guíe. Pero lo que sí he aprendido es que que debemos pasar por muchos desiertos, por muchas dificultades. ¿Por qué? Porque cuando pasamos por esos desiertos y dificultades, nuestro espíritu va a crecer más. Cuando aceptamos que estamos haciendo las cosas mal y que estamos viendo cómo el Espíritu Santo nos está sacando lo que no nos sirve de nosotros, nos está moldeando, créame que somos otras personas, somos nuevas personas, pensamos diferente y es necesario pasarlo. Y le digo a los que de pronto estén pasando por sus desiertos, por sus procesos, que es necesario pasarlo para al final obtener la bendición y para que entendamos cuál es el propósito de Dios. Porque si no pasamos por ese proceso, créanme que nuestra fe nunca va a crecer tampoco. Nuestra fe crece dependiendo y el Señor nos dice en su palabra que es necesario que tengamos dificultades y que tengamos problemas, ¿sí? Porque nosotros debemos siempre, en los procesos nos humillamos y decimos, Señor, no somos nada. Tú eres todo para nosotros. Tu soberanía es la que nos tiene con vida y es la que nos hace lo que nos hace seguir adelante. Entonces pienso que el proceso, si están viviendo, no importa el tiempo, lo importante es que entendamos cuál es el proceso que estamos viviendo. Claro. Hace un tiempo me pasó algo, es que a mí me pasan tantas cosas, de verdad que yo soy trasplantado de riñón y me sucedió algo, estaba en un momento difícil de mi salud, un quebrantamiento bien especial. Y mi pastor va y me visita y me dice, estando yo acostado, conectado a cuantas máquinas, a los cables y todo eso, en un momento bien difícil a nivel de salud. Y él me dice, Juan Manuel, vamos a orar. Y Dios puede hacer en usted dos cosas. Uno, Dios lo puede sanar a usted automáticamente, se levanta y nos vamos. O Dios puede hacer una sanidad progresiva. Pero solo Dios es soberano, Él es el que decide. Así que vamos a orar y que sea el Señor el que decida. Pastor, Carlos, yo cerré mis ojos y yo honestamente los cerré creyendo que me iba a levantar y me iba a desconectar y me iba a ir. Y yo dije, a través de la oración, yo no recuerdo lo que él oró porque yo cerré mis ojos y yo me llené de la convicción total de que eso era lo que iba a pasar. Cerré mis ojos y empecé a orar y yo decía, Señor, que seas tú el que escoja que yo me sane de manera automática, inmediata. Haz un milagro creativo, que tú me sanes y yo me quiero levantar e ir de acá. El pastor hizo la oración, pues yo no recuerdo qué oró,
Pero lo que sí recuerdo fue cuando abrí mis ojos, no había pasado nada. Aún a pesar de que no sucedió nada, Dios escogió sanarme de manera progresiva. Y tuve que soportar más de 350 diálisis. Estuve hospitalizado muchísimas veces. Tuve neumonía, tuve trombosis, una bacteria hospitalaria, o sea, muchas cosas en nivel de salud. Por eso yo hoy puedo decir que yo conozco a Jehová Rafa, porque el Dios que me levantó de la muerte fue el Dios que me procesó durante esos casi 3 años de diálisis. Entonces, a raíz de eso, Dios me dio una palabra. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 20, versículo 5, cuando el profeta Isaías llega donde el rey Ezequías y le dice, alista tu casa porque te vas a morir. Y pues yo entendí, a raíz de lo que dice el profeta que llega al palacio del rey, el hombre le da la palabra y le dice, mire, Dios me manda y me dice que le diga esto, arregla tu casa porque te vas a morir. Y el rey Ezequías, con todo su gobierno, con todo su poderío, el hombre se voltea contra la pared y hace la oración más honesta que yo haya leído en la Biblia. Una oración que no necesariamente tiene la mayor cantidad posible de palabras, pero tiene desde nuestras entrañas cómo podemos orar específicamente para que Dios revierta algo que ya estaba establecido, algo que ya estaba estipulado. El profeta se va, Isaías se va. ¿Y qué pasa ahí en ese momento? El Señor le dice al profeta, devuélvete. El hombre ya iba en la mitad del patio, ya estaba yendo, ya prácticamente estaba cogiendo el Transmilenio para irse. Y se devuelve y le dice, esto es lo que te dice el Señor. He oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Cuando yo escuché esa porción de la palabra en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, verso 5, yo dije, Señor, realmente tú me quieres a mí sanar. Y tú has escogido sanarme a mí de manera progresiva. Pero yo comprendí que en el proceso de he oído tu oración, he visto tus lágrimas, y en el tercer punto, he aquí que yo te sano, tuve que vivir las otras enfermedades, tuve que vivir las 350 diálisis, tuvo que pasar casi 3 años hasta que mi hermano me donó un riñón. Y hoy estoy completamente sano. En este proceso, pastor, yo le hubiera podido haber dicho al Señor, sáname de manera inmediata, haz un milagro creativo, tráeme de la bodega celestial un riñón que me quede a mí a la medida, pero Dios escogió su proceso. Y en ese proceso, hoy yo le puedo decir, Carlos, pastor, amigos que me están escuchando, lo que he aprendido a lo largo de ese proceso son enseñanzas que yo no hubiera aprendido si el Señor me sana inmediatamente. Por eso, pastor, yo creo que hoy es el momento para que aquellas personas que están en ese proceso, en el horno de fuego, en la prueba, en el desierto, que realmente valoren lo que está sucediendo, porque si Dios los saca de donde están y los pone a predicar, esa vasija se rompe. Hay que vivir el proceso. Claro que sí, Juan Manuel, hay que vivir el proceso y hay algo que su merced lo dejaba muy claro ahorita y su merced utilizó ahorita la palabra y hermano Carlos también ahorita, y es hablar de la soberanía de Dios. Es hablar de la soberanía de Dios, Juan Manuel. Muy seguramente José no hubiera podido desarrollar, ser el segundo hombre más poderoso de la tierra a sus 17 años. Muy seguramente David, pues David era un hombre muy joven, pero David tenía que pasar procesos para llegar a ser el rey de Israel. Lo mismo el proceso de Pablo. Pablo también tenía que dejar ciertas cosas atrás para empezar a ser ese hombre que el Señor había determinado. Hay una cosa que nosotros debemos comprender y es, Juan Manuel su merced lo dice muy bien, lo decíamos ahorita, propósito y proceso. Y es comprender la sabiduría del Señor, la soberanía del Señor. Hay algo que si hay algo que se le dificulta al cristiano, que hay algo que se dificulta a nosotros los hijos de Dios, es aceptar la soberanía del Señor. En nuestras oraciones podemos estar diciéndole, Señor, eres tú soberano sobre todas las cosas, haz tu voluntad, así como la voluntad se hace en el cielo, también se haga en la tierra. Pero hay una dificultad en nosotros, Juan Manuel, y es eso, aceptar la soberanía del Señor, aceptar que todo proviene de Dios. Pensemos en un ejemplo muy claro, Juan Manuel y hermano Carlos y todos aquellos que nos escuchan en este momento. ¿Qué pasa cuando nosotros leímos por primera vez, por ejemplo, la vida de Moisés?
cuando uno ve la vida de Moisés, uno como espectador, uno como lector empieza a interpretar que lo que hizo el Señor al decirle a Moisés, no pasarás a la tierra prometida. Yo me acuerdo que yo leía esa porción y para mí me parecía injusto. Sí, Y es más, a mí me pareció injusto. O sea, yo decía, pero ¿cómo el Señor se atreve? Si Moisés, lo buena gente que fue el Señor, mire que le rogó 3 veces. ¿Cómo el Señor no puede hacer? ¿Cómo el Señor fue así como de malo o de injusto? Entonces allí uno toma como, ¿cómo se diría? Como una autoridad que no ha sido dada por Dios. Y uno empieza, lo mismo pasa con la soberanía. En el momento que uno no la acepta, en el momento que uno considera que es injusto lo que está viviendo. O pensemos en un segundo ejemplo. ¿Por qué si Pablo estaba llamado a compartir el evangelio a los gentiles y no gentiles? ¿Por qué el Señor permitió que pasara por tantas cárceles? ¿O por qué cada uno de los apóstoles murió de la forma como murió? Yo creo que hay cosas, Juan Manuel, que no están para que nosotros las comprendamos, ni para que nosotros las discutamos, ni para que nosotros saquemos nuestro propio juicio de valor sobre ellas. Hay cosas en las cuales nosotros solo tenemos que decir amén. Así sea. Y eso es lo que pasa. Yo creo, Juan Manuel, que el proceso que su merced pasó de enfermedad, yo creo que más de una vez su merced se preguntaba el por qué. Su merced, ¿por qué, Señor? ¿Por qué esto, lo otro? ¿Por qué, Señor, no me levantas? ¿O por qué, Señor, paso esta enfermedad y me viene otra o me viene otra? Es simplemente la soberanía del Señor y ninguno de nosotros está como en posición de argumentarla. El Señor le dice a Job, cíñete tú, yo te hablaré y tú me responderás. O el Señor le dice a Job, no sé, ¿acaso quién me ha dado consejo a mí? ¿O acaso quién me dijo a mí cómo construir, cómo hacer la creación? Yo creo que ese es un proceso, Juan Manuel, que todos tenemos que vivir, que no puede ser enseñado, que no puede ser, ¿cómo se diría? Que no puede ser a través de, digámoslo, a través de un mensaje, a través de una prédica, sino que tiene que ser vivido en cada uno de nosotros y es aceptar esa soberanía como tal, que los procesos son necesarios para que el Señor forme, que es necesario estar en el horno, Juan Manuel, que es necesario que en el horno cuando el Señor nos saque como alfarero y nos mire y dice, pero todavía tienes una grieta acá, hay que volver a empezar. Es necesario porque a eso estamos llamados, a que cuando seamos esos vasos de misericordia, seamos unos vasos completos. Claro. Vasos honrosos al final del tiempo. Es poder nosotros aprovechar esto que estamos hablando el día de hoy. Ninguno de los tres es hechura final, ¿no? Estamos en proceso, es un proceso diario. El apóstol mismo decía, yo a diario muero. Y eso es básicamente lo que a través de este espacio se logra o se pretende lograr. Vamos a hacer una pausa y vamos a volver al bloque final después de escuchar música. Y al volver, vamos a plantear ya una conclusión final, pero también para dejar una gran reflexión, y es que cada uno de los oyentes que en este momento están o escribiéndonos y viéndonos, que puedan saber que efectivamente hay un propósito. No es una frase de cajón. No es que todo el tiempo, es que el pastor solo predica de propósito, porque yo no lo he visto. Es que todo el tiempo voy a la iglesia y me dicen, Dios tiene un propósito contigo. Pero han pasado tantos años que yo no veo el propósito. Hoy vamos a plantear este tema y es, ¿qué es lo que hace que nosotros retrasemos esa bendición? ¿Qué es lo que hace que yo todavía sea un vaso de ira, un vaso de deshonra y no haya pasado al proceso de vaso de honra o vaso de misericordia? Finalmente, para eso estamos, para compartirle a otros. Vamos a volver después de escuchar esta canción y no se les olvide que seguimos en Hombres Sin Excusas. Pueden escribirnos al 322-729-1386, la línea que tenemos habilitada para que a través de su contacto podamos conocer un poquito más de ustedes. Ya volvemos, esto es Hombres Sin Excusas.
Una vez más estamos aquí en Hombres sin Excusas. Gracias a cada persona que nos está escuchando, que sintoniza este espacio, que escuchó la canción y que ya está con nosotros una vez más y nos está escuchando a través de los 1130. ¡Wow! ¡Qué bendición que escogió este dial! Si lo hace a través de la aplicación, pues nos está escuchando con un sonido digital, un sonido perfecto, donde quiera que se encuentre. Lo saludamos si está aquí en Bogotá o en alguna ciudad de Colombia, en algún municipio o si está fuera del país. Gracias por escucharnos. Los saludamos a esta hora de la noche, dándole gracias a Dios por su sintonía, pero si nos está viendo a través de la página de Facebook, a través de YouTube, qué bendición poder estar aquí una vez más. Seguimos en Hombres sin Excusas, nos acompaña hoy el pastor Miguel Torres de la sede Casa de Amor y Restauración de la sede de Soacha y también está Carlos Castañeda quien nos acompaña amablemente esta noche. Bien, antes de irnos, pastor, estábamos hablando de un tema bien especial y es en esos tiempos que uno vive y atraviesa, a veces uno no entiende por qué Dios lo pone a esperar tanto. Como que uno dice, no, pues es que ya el Señor se está como pasando conmigo. O sea, un año, pues sí, aguanta, pero 5, 10, o sea, mire tanto tiempo que llevo y nada. Creo que hay ocasiones en donde nosotros queremos acortar los tiempos, pero no nos damos cuenta que los perjudicados seríamos nosotros si llegamos a cortar los tiempos o el proceso de Dios. Sí, sí, Juan Manuel. Como lo decíamos ahorita en el segmento anterior, los procesos son sí o sí. Los procesos son sí o sí con el Señor. O sea, así como nosotros podemos determinar a veces cómo es el ataque que el enemigo puede tener sobre nuestras vidas, también tenemos que comprender que todo en el Señor siempre será un proceso. O sea, que no nos podemos saltar ninguno de ellos porque la palabra de Dios dice que el Señor, antes de la fundación del mundo, el Señor ya había puesto su mirada sobre nosotros. Es decir, el Señor ya tenía toda nuestra vida recogida allí. Y el Señor sabía por cada paso que íbamos a dar. El Señor sabía en qué momento íbamos a resbalar, en qué momento íbamos a caer, y el Señor tenía allí, como siempre lo tiene, todo bajo control. Entonces yo creo que Juan Manuel, que como lo decía ahorita mi hermano Carlos, todo aquel que puede estar pasando ahorita por un proceso, por una circunstancia, por una situación, yo creo que estas palabras tienen que ser más de confort, más como de ánimo, más como de fortaleza. Porque todos los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, hemos pasado por esos tiempos. Tiempos en los cuales hemos dicho, Señor, ¿será que sí? ¿Será que no? Señor, ya llevo mucho tiempo pasando por esta situación, por esta enfermedad, por este divorcio, por no sé, me sentaron en la iglesia en proceso de escasez. Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Pero no, yo creo que el Señor todo en su soberanía, todo en sus tiempos, todo en su voluntad tiene ese momento específico para nosotros. Quizás de pronto quisiera acotar ahí algo, Juan Manuel, y es que también nos demos cuenta si es el Señor el que tarda, porque nosotros pensamos que es el Señor el que tarda, o si somos nosotros los que estamos haciendo algo para que ese proceso tarde. Ahí también tenemos que nosotros mirarnos. Claro. Esa evaluación es personal. O sea, uno no puede decir la culpa es suya y echándole la culpa a la esposa. Ni tampoco puede decir es que los hijos no se comprometen y si ustedes no me comprometen, yo no me comprometo. No, la culpa no es de los hijos porque es que todo tiene un conducto regular y yo creo que en este caso, si yo como hombre asumo mi responsabilidad, asumo mi sacerdocio, entiendo realmente lo que yo soy y a qué fui llamado. Es que Carlos, el hombre es llamado a ser el sacerdote, a ser rey, pero también a ser profeta. Un hombre que no asume su sacerdocio, ¿cómo va a querer ser rey? O sea, ¿cómo va a pretender que en la casa le pongan los zapatos, le pongan las chanclas, las pantuflas, si con su boca no profetiza que la familia va a ser una bendición, sino que quiere es gobernar o que la familia haga o que la familia esto o aquello, pero no asume su principal rol, que es el sacerdote. El sacerdote es el puente que hay entre Dios y los hombres. Y yo como hombre debo llevar una palabra para mi familia, pero el rol está invertido, porque es la mujer la que va a la iglesia, porque los jóvenes, los niños, los muchachos, y el hombre no asume ese sacerdocio. A ver, el Señor nos enseña en su palabra que cuando le dice a los discípulos que quién es el más grande, y él dice, el que quiere ser el más grande es el que tiene que ser el servidor de los demás. Entonces, en mi hogar, si yo quiero que mi esposa me dé el lugar de sacerdote, mis hijos me den el lugar, ¿qué dice? El Señor nos enseña que el más grande es el que sirve. Entonces, si yo tengo que empezar
a ser ese siervo que el Señor quiere que yo sea, empezando en mi hogar. Tengo que servirle a mi esposa, a mis hijos, ¿sí? Pero dice la palabra que nosotros como sacerdotes primeramente debemos someternos a Dios para poder exigir una honra de nuestra esposa, de nuestros hijos. Nosotros debemos primero honrar a Dios, y es cuando nosotros nos sometemos a Él, para que nuestra esposa se someta a nosotros, nuestros hijos se sometan a nosotros. Pero si nosotros no somos esos siervos que damos el ejemplo, empezando en la oración, orando por nuestra familia, orando por nuestra esposa, nuestros hijos, créanme que si no hacemos eso y nos humillamos delante de Dios, no va a pasar nada. Lo que va a pasar es un gran problema que vamos a tener en el hogar. Así que yo animo a los hombres, a los sacerdotes de la casa, que el Señor nos ha llamado a eso, a ser sacerdotes, que peleemos por nuestra familia, por nuestra esposa, por nuestro hogar. ¿A quién le va a rendir cuenta? ¿Quién va a rendir cuentas a Dios por nuestra esposa y nuestros hijos si no somos nosotros los hombres? Claro. Somos los que vamos a rendir cuentas. Así que yo tengo que empezar a humillarme delante del Señor. Y vuelvo y repito, y no me cansaré de decirlo, cuando yo conozco el soberano, la soberanía de Dios, voy a entender qué es lo que Él quiere que yo haga. Y cuando yo me humillo delante de Dios, me es fácil hacer las cosas que Él me manda. Claro, eso sí es cierto. Mire que a mí en la vida me han pasado de que recuerde cosas que son 2 veces iguales, con el propósito de que me dé cuenta de que Dios está orquestando todo. La primera fue antes de yo conocer del Señor, antes de ir a mi encuentro con Dios. Estaba yo en mi habitación, era soltero, y tenía un vaso de jugo de guayaba sobre la mesita de noche. Y ahí estaba puesto el jugo. Y resulta que en ese entonces, pues cuando era soltero, tenía una alfombra de color beige, clarita. Y vino mi sobrino, estaba soltero, todavía no tenía hijos, nada. Mi sobrino, que tenía en ese entonces 2 años, y venía caminando así, trastabillando, y ¡pum!, le pegó al vaso y cayó encima de la alfombra de color beige un jugo de guayaba rojito. Cuando yo vi esa escena, yo le metí un grito al niño que lo marqué. Porque un niño, cuando uno le mete un grito, quedó así estático, y le metí un grito y él quedó asustado. Y me puse muy de mal genio y yo limpié esa alfombra y lo hice con una mala actitud. Después el Señor me permitió ir a un encuentro, y como a los 15 días después de ir al encuentro, me pasó exactamente lo mismo. Tenía el vaso sobre la mesita de noche y mi sobrino venía y ¡pum!, le pegó. Y el vaso cayó en la alfombra. Y mi reacción fue diferente. Mi sobrino apenas tocó el vaso y se cayó, hizo una cara de miedo porque creyó que yo iba a hacer lo mismo. De hecho, él seguramente estaba esperando que yo hiciera lo mismo, y eso era lo más normal que me sucediera. Pero ¿por qué Dios permitió que eso me pasara 2 veces? Porque, pastor, Dios nos prueba para ver si nosotros tenemos carácter, si realmente hemos crecido, si realmente esas cosas que nosotros estamos viviendo a través del conocer a Jesús, si quedó algo en nuestro corazón, o Él tiene que volver y otra vez coger la vasija y volver a armarla. Claro que sí, Juan Manuel. Hay cosas, su Marcelo decía, ahí la vida de Abraham es una vida en la que nosotros podríamos decir, Abraham, padre de la fe, pero la fe de Abraham no era solo una fe de labios, sino era una fe totalmente convencida, totalmente segura. Nosotros podemos ver que Abraham caminó con el Señor, pero cuando el Señor le pide a su hijo, le pedía todo lo que tenía Abraham, el Señor lo que estaba era probando el corazón de Dios. Porque el Señor permite, por ejemplo, Juan Manuel, que así como se lo cuenta, que pasen cosas iguales o similares en nuestras vidas. El Señor conoce nuestro corazón, pero en ocasiones nosotros no conocemos nuestro corazón. Entonces, de pronto, Juan Manuel, cuando yo escucho esta historia que su merced nos cuenta, el Señor ya sabía su merced cómo iba a reaccionar la primera vez, pero también sabía cómo iba a reaccionar la segunda vez usted. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? De pronto su merced fue el que se dio cuenta que no reaccionó de la misma manera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el Señor siempre nos prueba, no para que Él vea si nuestro corazón está bien o está mal, sino para que nosotros nos demos cuenta y podamos, ¿cómo se diría?, ser ese vaso
ser ese vaso que ahora da testimonio de Él. Yo creo que hay una cosa ahí, Juan Manuel, podríamos meter un vaso más acá y es ese vaso de honra, y después viene el vaso de misericordia, pero también ese vaso de testimonio. Nosotros también, lo que su Marcel le pasó en ese momento fue ese vaso de testimonio. Ser ahora dado para que usted mismo se dé cuenta y diga, wow, el Señor ha hecho cosas en mí, ya soy diferente. Claro. Y debo seguir caminando en esa diferencia. Claro, y miren si de pronto a los oyentes, de pronto estaban tratando de acercarse al Señor y de un momento a otro se le perdió el celular, lo sacaron del trabajo, le sacaron la moto, le pusieron un parte. O cualquier otra circunstancia, de pronto alguien tuvo una pelea con su esposa y la esposa le dijo, mire, si usted no va a encuentro, si usted no cambia, entonces no más. Y la persona, después de darse cuenta de que se estrelló contra el mundo, aceptó, tuvo su encuentro con el Señor, lo reconoció como su Señor y su Salvador, y de repente le puede suceder algo igual. Le ponen un parte y usted cómo actúa. ¿Saca el billete para poder darle una mordida al policía? ¿O usted dice, sí me lo merezco, me pasé el semáforo en rojo? Oiga, sí, tengo que ahora bajarle la velocidad, tengo que tener un carácter distinto, tengo que actuar diferente. Cuando eso le puede pasar a uno, Carlos, de pronto en ese momento uno se da cuenta de que efectivamente los ojos de Dios están sobre uno para ver cómo actúa, pero así como lo decía el pastor, los ojos de testimonio, tenemos multitud de personas viéndonos para ver si reaccionamos de una o de otra manera. Así es. Primero, nosotros no podemos engañar a Dios. Cuando nos pasa lo que dice Juan Manuel, por ejemplo, ese ejemplo de un comparendo, a veces nosotros miramos hacia los lados y decimos, bueno, lo podemos solucionar de muchas formas. Aún el policía le dice a uno. Le da unos 50,000 razones. Sí, exactamente. Pero créame que, primero, Dios está viendo, que es lo primordial. Claro. Lo que más nos debe interesar es que Dios está viendo. Y segundo, créame que las paredes tienen ojos, tienen oídos y va a llegar. Y si usted va a sobornar al policía, si usted va a hacer cosas que no tiene que hacer, su testimonio va a quedar por el piso. Y la palabra dice que todo lo oculto sale a la luz. Así que lo que mejor uno puede hacer es aceptar que cometió el error y decirle al policía y excusarse, sí. Yo he tenido, como yo manejo, yo he tenido también muchos inconvenientes con eso. Entonces, yo no me lo reveló carne ni sangre. Pero aprendí. Y cuando yo aprendí y entendí que lo mejor es ser honesto y decir la verdad, cuando cometo una falta, digo, sí, señor agente, sí, la verdad sí cometí la falta. Claro. Una vez me dijo un policía, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Le dije, no, lo que usted diga, usted es la ley. Usted me dice qué hay que hacer y eso. Y él me dijo, ¿sabe qué? No sé qué me está pasando con usted, pero me está convenciendo. Siga, no lo vuelva a hacer. No, es que no lo vuelva a hacer. Siga tranquilo. Me dijo, ¿sabe qué me gusta qué veo en usted? Y pues, ¿qué de mí? Primero, persona respetuosa. No llego con mucha gente que cometen las faltas y llegan peleando. Claro. Y antes llegan bravos y que no sé qué. Usted una vez me pidió disculpas, usted quedó callado. Le dije todo lo que tenía que decirle y usted me dijo, sí, señor, así es. Entonces, por eso me dijo de una vez, y entonces dije, bueno, sirve ser honesto, sirve decir la verdad. Y si uno debe la falta, y si así no fuera mi falta y me están regañando, dice la palabra que la palabra blanda opaca la ira. Entonces yo llego calmado y me dijo, así es. ¿Cómo le voy a decir a usted que no cuando usted llegó diciendo decentemente, diciendo honesto, diciendo, sí, es verdad, cometí la falta? Y créame que, ¿qué pasó? El Señor hizo un milagro, no me hacen comparendo. Pero sí, es muy importante ser honesto. Pero, ¿qué aprendí? Antes de agradar al hombre, tengo que agradar a Dios. Y Dios siempre está viendo todo lo que yo hago. Y lo que le aconsejo a los caballeros, a los hombres sin excusas, porque no tenemos excusas. Dice la palabra que cuando lleguemos ante el tribunal de Cristo, dice que no hay excusas. No tenemos excusas y no tenemos nada, porque es que todo el Señor lo ve. Así que yo sí le aconsejo y animo que sean honestos, que sí digan siempre la verdad, independientemente lo que sea, a su esposa, a sus hijos, a todos. Uno tiene que ser muy honesto en todo. Claro. Vamos cerrando ya este espacio. Hemos llegado a un punto bien especial en el que seguramente hemos sido confrontados y a través de la confrontación de pronto decimos, oiga, están descubriéndome mi corazón, o sea, ahí están hablando de cómo reacciono yo, cómo no he podido ser un vaso de misericordia, ahora ya lo entiendo, ya sé por qué no he podido ser usado.
o porque Dios me ha mantenido allí en el estante esperando o me tiene en el horno, ¿por qué todavía no soy usado como ese vaso? ¿Por qué todavía en mi casa yo no soy un vaso de honra? Es que yo no le he dado de beber a mis hijos o a mi esposa o a mis padres, si usted es soltero, o a sus hermanos, o con quien viva, o a los cercanos, a ese círculo cercano. Creo que hoy es el día donde podemos darnos cuenta de que a veces, pastor, pretendemos ser usados de manera pública, pero no estamos siendo testimonio a nivel interno. Y eso es algo que finalmente Dios va primero a buscar que nosotros seamos útiles en casa para poder ser útiles a la sociedad. Bien, Juan Manuel, sí. Hay algo que todos conocemos y es que el Señor es un Dios de orden. Todo lo conocemos, quizá lo hemos experimentado. Pero yo creo que, como su merced lo decía, de pronto hombres que están pasando por situaciones que nosotros hoy comentamos, que nosotros testificamos, que nosotros ya lo vemos como una vida pasada. A esos hombres hay que decirles lo siguiente, a esos hombres hay que decirles que todo proceso es necesario con el Señor, que estamos en las mejores manos, que estamos en las manos del alfarero y que es necesario pasar por esas manos, que estamos en buenas manos, que estamos seguros que aún pasando o estando en el horno, el Señor tiene el control sobre todas las cosas y que en Él debemos confiar. Entonces yo creo que, como lo decíamos ahorita, es una palabra de ánimo, es una palabra de fortaleza para aquellos que están pasando tiempos o circunstancias similares, y es de seguir mirando hacia adelante, de seguir mirando hacia adelante, saber que todo proceso, que todo tiempo pasará, pero que el propósito del Señor se cumplirá en nuestras vidas, que esa debe ser una certeza en nosotros. Claro. Hace 3 semanas salí yo de mi casa rumbo a la emisora. Ahorita estoy utilizando un método alternativo de transporte. Preferí dejar el carro en casa por la cantidad de trancones y pues bueno, por varios aspectos más, y estoy utilizando una patineta eléctrica. Me voy por toda la ciclorruta y no hay ningún inconveniente. Pero un día salí, Pastor Carlos, salí a las 5:15 de la mañana para llegar acá a las 6 y salí tranquilo, sin ningún problema, y cuando iba a mitad de camino comenzó a caer una lluviecita pequeñita, pertinaz, no era esas lluvias así copiosas, sino era una medio lluvia. Y yo apenas sentí la lluvia, yo empecé a quejarme. Yo, no, pero ¿por qué? Saliendo en patineta, no me puse el overol, no me puse una capa, no me puse nada. Mire, voy a llegar a la emisora lavado, y empezar mi actitud, una actitud de queja. Y yo tengo que llegar acá y pues uno tiene que ministrar, porque pues obviamente no es que yo estoy acá sentado en Tropicana o en otra emisora, yo estoy en la casa de Dios, en fuego. Y me senté acá, y cuando abrí el micrófono, ya me había quitado la chaqueta porque estaba completamente mojada, a pesar de que era una lluviecita, pero me lavé. Me quité la chaqueta, la puse ahí al lado de la silla, y yo salí al aire y les hablaba a los oyentes, no, está lloviendo en la ciudad, está lloviznando, me mojé, me lavé, así que si van a salir, salga temprano, los trancones. Esa era mi actitud ese día. Y resulta que cuando uno habla, eso es lo que transmite. Sí. Entonces yo estaba transmitiendo queja. Pero me pasó ayer. Ayer me pasó exactamente lo mismo. Salí de mi casa, 5:15, y una lluviznita otra vez. Y en ese momento yo cerré mis ojos y, qué bendición, Señor, qué bendición. Y mi actitud fue distinta. Empecé a darle gracias a Dios, qué bendición. Y no me di cuenta y llegué acá a la emisora. Y cuando llegué yo le dije, Señor, ¿qué me querías enseñar esta mañana? Y Dios me da una palabra. Esa palabra se las quiero compartir. Está en el Salmo 110, en el versículo 3, donde dice, cuando vayas a la guerra, tu pueblo te servirá por voluntad propia. Estás envuelto en vestiduras santas y tu fuerza se renovará cada día como el rocío de la mañana. Ese rocío que yo recibí, esa lluviecita que me mojó, era lo que Dios estaba usando para renovar mis fuerzas. Ahí está escrito. En el versículo 3, estás envuelto en vestiduras santas. Puede que me haya mojado, pero estaba envuelto en una vestidura que Dios ponía sobre mi vida. Pero también ahí está diciendo, tu fuerza se renovará cada día como el rocío de la mañana. Y mi actitud cuando abrí el micrófono fue completamente distinta. Le di gracias a Dios, lo bendije, Señor, qué bendición, qué llovizna tan linda.
y un ambiente cambió. Hoy yo quiero que terminemos, pastor, con un tema bien especial y es cómo nosotros a través de el ver las cosas de una manera espiritual podemos hacer que el ambiente sea diferente. ¿Cómo en casa yo puedo cambiar el ambiente espiritual? ¿Cómo puedo yo hacer que aquel hombre que de pronto no se ha logrado comprometer, como aquel hijo que todavía le cuesta ir a la iglesia, como aquella mujer que de repente no ha podido cambiar, cómo puede hacer que las circunstancias cambien cuando yo veo eso que me pasó a mí, una llovizna, como un rocío de la mañana que me renueva las fuerzas, que me cubre de vestiduras santas, y ese proceso que yo estoy viviendo puede ser para mí el proceso que Dios está utilizando para pasarme de un vaso de deshonra o de un vaso de ira a convertirme en un vaso de misericordia. Bien, Juan Manuel, yo creo que hay algo bien importante que el Señor siempre nos habla a través de su palabra, y es que en el libro de Santiago, Santiago nos dice que no seamos tan solo oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Entonces yo creo que todos tenemos que pasar por esa transición. Todos tenemos que dar ese paso. Si nuestra vida de pronto sigue manteniéndose igual, si nos seguimos viendo en el mismo lugar, estancados, quietos, detenidos allí, tendríamos que revisarnos nosotros y decir, wow, es que yo no estoy colocando por obra la palabra que el Señor constantemente me da. ¿Qué es lo que ocurre allí, Juan Manuel? Que cuando el Señor empieza a transformar nuestras vidas, el Señor le hace cambio de 180 grados a nuestra vida. Y estamos llamados, Juan Manuel, no ver las cosas, no ver las circunstancias, sino ver lo que el Señor quiere hacer a través de ellas. Yo creo que eso es lo más fundamental, Juan Manuel, que ya no veamos las cosas a través de nuestra óptica, sino a través de los ojos del Señor. A eso estamos llamados. Yo creo que una persona que esté pasando por eso, un hombre que esté diciéndose, como su Marcelo decía, porque estoy pasando esto, unos hijos que todavía no quieren dar ese paso, o un hombre que no quiere dar ese paso de entregar su vida a Dios, yo creo que eso es lo que quiere hacer el Señor, que nosotros seamos esos hombres valientes, ese hombre valiente para que nuestra familia sea también valiente y dar esos pasos. Claro. Pastor, hay personas que pueden en este momento estar viviendo en la prueba, la lucha, en el horno de fuego. Y sé que el hecho de que estemos tratando este tema no es casualidad. Hay personas que quieren realmente servirle, porque es que no solamente hay aquellos que dicen, no, es que yo ya fracasé y ya no lo voy a hacer, sino que en su corazón tienen el deseo de servir y les ha costado. ¿Cómo podemos nosotros hoy utilizar esa misericordia que Dios tuvo con nosotros para ponerla al servicio de otros? Yo creo que es cuando nos damos el tiempo de reflexionar. Por ejemplo, ahorita hablábamos de la vida de Pablo, la vida de Saulo. Saulo tiene ese encuentro con el Señor. Saulo, digamos que en ese momento es un vaso de deshonra, hacía todo lo contrario, perseguía a la iglesia del Señor. Pero dice la palabra de Dios que Saulo tiene que ser llevado, es llevado a cierto lugar y Saulo dura 3 días. Yo creo que todos tenemos que pasar por ese momento en el cual nos damos cuenta de la misericordia de Dios. Es decir, ¿qué es lo que debíamos recibir nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Dice que muerte. Pablo yo creo que también se dio cuenta de eso. Pablo se dio cuenta de que estaba haciendo lo contrario a la voluntad del Señor y que el castigo que él debería recibir también era la muerte. Pero se dio cuenta que recibió todo lo contrario, recibió misericordia. Yo creo que es cuando nosotros, Juan Manuel, nos damos cuenta que la misericordia de Dios sobreabunda en nosotros, sobreabunda, es a manos llenas, está sobre nosotros. Yo creo que en ese momento nosotros tenemos que darnos cuenta de eso y decir, wow, no fui salvo simplemente por misericordia de Dios, sino también fui salvo para llevar esa misericordia. Entonces yo creo que es eso, que la persona que esté pasando ya ese proceso que diga, wow, pero yo he sido llamado por el Señor, pero no he dado ese paso, es necesario que nos demos cuenta de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios está desde esta mañana, o sea, está desde esta mañana, desde que en el momento que dormimos hasta el momento que abrimos los ojos, allí está la misericordia. Y la misericordia está en que hoy, por ejemplo, estemos aquí despiertos y estemos compartiendo la palabra. Yo creo que todos nosotros estamos llamados a eso, darnos cuenta de la misericordia que nos inundó y que por misericordia estamos también llamados a llevarla. Claro. Y lo bueno, pastor, es que sus misericordias son nuevas cada mañana. Sí, Señor. Entonces, la tenemos hoy, pero disfrutaremos de ella mañana. Así que qué bendición poder cerrar así. Y quiero terminar, Carlos, con algo que viene a mi corazón en este momento y es
que le pueda, por favor, compartir a los oyentes de qué manera está siendo utilizada ahorita como vaso de misericordia en el lugar donde efectúa su labor cotidiana. Bueno, primero que todo, pues dando un buen ejemplo, ¿no? Un buen testimonio. El Señor nos dice que debemos dar un buen testimonio. A veces en el lugar donde uno trabaja, vale más el testimonio que uno dé, a no tanto que la palabra, porque es que la gente a diario lo está viendo, convive con uno todo el tiempo y lo está viendo. Entonces, usted da un buen testimonio y la gente dice verdaderamente si está viviendo lo que la palabra de Dios dice. Muchas veces decimos, la palabra de Dios dice que debemos no decir mentiras y en nuestro trabajo estamos diciendo mentiras. Entonces la gente va a decir, ¿usted qué? En fin, ¿qué? Eso no es. Entonces yo aconsejaría que digamos siempre, seamos siempre carta abierta. La palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos ser carta abierta. Todo el mundo debe mirar quién es uno. Y el Señor también nos dice que por los frutos nos conocerán. Y si yo doy un buen testimonio, estoy dando un buen fruto. Y eso es lo que yo pues quiero que los hombres entendamos. Nosotros debemos de ser siempre honestos, debemos siempre ser sinceros con todos, en nuestro trabajo, sobre todo en el hogar. En el hogar es muy importante que seamos, porque es que ¿quién nos conoce sino nuestros hijos y nuestra esposa? Ellos sí nos conocen. Y lo que nosotros reflejemos en el hogar, eso va a ser lo que le vamos a enseñar a nuestros hijos. Así que yo animo y espero que lo que hayamos hablado en esta noche sea de bendición para los caballeros. Claro, Gálatas capítulo 6, versículo 9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Pastor, creo que finalmente hay ocasiones en donde uno dice, no, ya me cansé de hacer el bien porque es que no vi ningún cambio. Y desmayan. Y es ahí en donde otra vez más el alfarero le puede renovar a uno las fuerzas y le puede decir, adelante, no temas, no desmayes, yo estoy contigo. Bueno. Palabras que llegan en el momento justo donde tal vez alguien ya está a punto de bajar los brazos. Y entonces nos damos cuenta, Juan Manuel, que ahí está la misericordia de Dios. Y que entonces esa misericordia que sustenta en esos momentos en los cuales nosotros queremos como bajar los brazos, abandonar, retroceder, dejar todo a un lado, el Señor viene nuevamente, nos llena de su misericordia y nos da ese aliento para que nosotros podamos seguir llevando esa misericordia, Juan Manuel. Yo creo que es eso. Hoy en día somos, decíamos ahorita, un tercer vaso, un vaso de testimonio. Y somos esos vasos de testimonio, ¿para qué? Para llevar esa misericordia a aquellos que están pasando por circunstancias, tiempos, difíciles, procesos. Claro, todos vivimos momentos difíciles, todos estamos atravesando circunstancias, seguramente unas pueden ser más leves que las otras, unas pueden ser de pronto bien complejas. Algún oyente seguramente nos estará diciendo, es que usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Sí, efectivamente no lo sé, pero yo sí sé quién conoce su situación. Y eso es lo importante, es el mismo Dios que un día a cada uno de nosotros nos levantó, nos sacó del lugar en donde estábamos siendo vasos de deshonra para nuestra familia, para la sociedad. En el trabajo éramos una deshonra, una vergüenza. De pronto muchos son de los que llegan tarde a su trabajo, otros son de los que tal vez llegan trasnochados, enguayabados. Son personas que dicen mentiras, que utilizan argumentos o argucias para poder justificar sus faltas. En su casa también tienen una cantidad de excusas para tratar de que no se hunda el barco, de que la familia ahí medio se sostenga. Pero creo que, pastor, ahora ya es momento de que nosotros podamos ser un hombre de verdad, como dice la palabra, cara a cara, estemos a cara descubierta con el Señor como en un espejo mirando lo que reflejamos. Y creo que ese espejo de la palabra, el día de hoy, pastor, ha sido descubierto por medio de este programa y creo que ha llegado un momento de hacer como un cierre, una conclusión al tema de hoy para que podamos decir, no, yo ya no puedo más con esta mentira, con esta farsa que tengo de vida, con esto que yo estoy tratando de
de que no sea más complejo, de que no sea más difícil, de que no sea más deshonroso, de que mi familia realmente me vea con unos ojos diferentes y que pueda, de verdad, ser útil, porque en la casa quiero ser vaso de honra, en la sociedad quiero ser vaso de misericordia, pero debo comenzar por reconocer que este programa me abrió los ojos, hizo como al apóstol Pablo le cayeron las escamas y se dio cuenta de su desnudez y de su vacío. Bien, Juan Manuel, yo creo que hay algo que siempre el Señor hace en nosotros, a través de un mensaje, a través de una prédica, a través de, bueno, a través de diferentes, el leer la palabra, meditar en ella. Yo creo que ahorita nos queda una tarea a cada hombre, y es que terminando ya este programa, ya es noche, ya estamos bien entraditos en la noche, es necesario que cada hombre se pueda allí a retirar a ese lugar secreto. Es necesario. En ocasiones hemos escuchado tanto la palabra, pero nos queda allí nos puede quedar allí en nuestro pensamiento, nos puede quedar allí en nuestro oído, pero es necesario que esa palabra baje a nuestro corazón. O sea, que cada hombre que está allí en su casa ahorita, después de que se acabe este programa, puede retirarse allí a ese lugar secreto, a ese momento solo, y darle gracias a Dios por este tiempo, porque sabemos que ninguna palabra que el Señor coloca sobre nosotros, no, toda palabra tiene propósito, ninguna de ellas regresará vacía. Entonces yo creo que es necesario ahorita que ese hombre que está allí en su casa, ese hombre que está allí en su trabajo, ese hombre que quizás va allí rumbo a descansar, rumbo a su casa, va en el transporte público, quizás va conduciendo, es ese momento para que pueda allí por un momento tomar un tiempo con el Señor y decirle: Señor, hoy tú nuevamente hablas a mi vida. Hoy tú nuevamente me desnudas a través de tu palabra. Hoy nuevamente tú me haces ver que hay un propósito. Hoy tú nuevamente me haces ver que estoy pasando por un proceso. Hoy tú nuevamente me haces ver que quizás hace mucho tiempo era un vaso de deshonra, pero que hoy tú limpias ese vaso. Hoy tú limpias ese vaso y soy útil en tus manos. Y que no solo lo limpias para que sea un vaso de honra y cumpla ciertas labores en mi hogar, en mi esposa, en mi familia, en mis hijos, sino también para ser ese vaso útil, ese vaso de misericordia en el trabajo, en el sitio de estudio, en el barrio. Entonces yo creo que es eso, Juan Manuel, que hoy el Señor nos lleva siempre a reflexionar, nos lleva siempre a que nos miremos y que esto nos lleve al arrepentimiento. Dios pone en mi corazón una palabra con la que cerramos y que me pone a pensar si de verdad nosotros queremos llegar a un vaso que tal vez el día de hoy no tratamos, que es el vaso escogido. No lo tratamos no porque no sea importante, sino porque es necesario primero que uno, antes de ser escogido, como el apóstol Pablo lo fue en el libro de Hechos capítulo 9, versos 14 al 16, donde Ananías va hasta la casa de Saulo y le dice: ve, porque instrumento escogido me es este, pero es necesario que yo le muestre cuánto tiene que padecer por amor de mi nombre. Y yo creo que Pablo era ese vaso escogido, pero tuvo que atravesar momentos de padecimiento, momentos difíciles, momentos fuertes, y a veces nosotros queremos ser escogidos de buenas a primeras, pero no pasamos por el proceso debido. Así que dejamos aquí para que podamos hacer como el pastor nos decía, salir a esos lugares de lugar secreto y poder decir: Señor, yo realmente sueño con ser un vaso escogido, pero es necesario que yo pase por ser este vaso de deshonra a poder honrarte, honrar a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Poder ser ese vaso de misericordia donde yo en mi trabajo le dé de beber al que lo necesita. ¿Cuántos hombres tienen en su cubículo de al lado una persona que está a punto de divorciarse y no tienen ni idea? ¿Cuántas personas en su trabajo tienen una persona que en este momento le cortaron el agua, la luz, el gas, el teléfono o lo que sea y no tienen ni la más remota idea, porque desde que usted tenga agua, luz, gas y teléfono, pues es suficiente? Y eso es lo que nosotros debemos el día de hoy darnos cuenta, de que Dios nos lleva a que seamos luz en aquellos lugares donde tal vez nosotros no podemos entrar. Por eso, Carlos, una conclusión al tema de hoy con el propósito de darnos cuenta de que a veces queremos llegar a ser vasos escogidos, pero escatimamos el ser vasos de honra y de misericordia. Así es. Muchas veces nosotros queremos ser vasos de honra y ahí nomás. No queremos ser más. No queremos ser vasos de misericordia y como hablamos del principio, vaso de misericordia es cuando salimos
y tenemos compasión, como decía Juan Manuel. ¿Quién sabe quién está viviendo una situación que en el momento es difícil para la persona? ¿Dónde están los vasos de misericordia? Eso es lo que nos falta, entender qué es vaso de misericordia. Estaba, pues, según el tema, investigando, miré qué es ser un vaso, según la Biblia. Y ser un vaso es una persona especialmente escogida, especialmente. Entonces, hoy, esta noche, entendamos que somos vasos escogidos, somos las personas escogidas que Dios nos tiene para grandes cosas. No importa lo que estemos pasando y viviendo, lo que importa es que le creamos a Dios y que nos humillemos delante de Él. Vasos de misericordia. ¿Quién fue el que nos dio la misericordia? Señor Jesucristo, por medio de la salvación. Si nos dio esa misericordia, si nos dio esa salvación, ¿por qué nosotros no somos egoístas y no lo compartimos a los demás? No lo predicamos a los demás. No, porque el Señor nos dice que debemos en la gran comisión ir por todo el mundo. Pero nosotros queremos a veces ir por todo el mundo, pero no queremos, y lo que decía Juan Manuel, predicarle a la persona que tenemos al lado, en el trabajo, en el bus, en donde sea. Cuando nosotros entendemos que somos vasos de misericordia, somos esa fuente, porque el Señor dijo que de nuestro interior correrían ríos de agua viva para aquellas personas que lo necesitan. Entonces, en conclusión, yo digo, y quiero que entendamos, y yo lo entendí, que somos vasos de misericordia. El Señor nos tiene aquí es para darle a los demás también. No solamente para mí, ser un vaso de honra y quedarme ahí y entonces solamente para los que yo necesito, para mi hogar o para la iglesia. No, fuera de la iglesia, fuera de mi hogar, hay muchas personas que necesitan entender la soberanía de Dios y que se les muestre la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Cuando yo muestro la misericordia que Dios tuvo conmigo, en dando mi testimonio y todo, la gente va a decir, caramba, si necesito esa misericordia que el hermano tiene, que la persona tiene, que el hermano Carlos tiene, que el pastor tiene, que Juan Manuel tiene. Entonces, vasos de misericordia, que es el tema de esta noche, es muy importante. Y yo le animo para que usted entienda que es vaso de misericordia, vaso de honra, y que no vaya a ser vaso de ira, porque el otro es el vaso de ira. Entonces, vaso de misericordia y vaso de honra, porque fuimos personas escogidas, especialmente escogidas. Y si nos estás escuchando y estás entendiendo, es porque el Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros, los hombres, los caballeros, los sacerdotes. Así que los animo a que sigan adelante. Carlos, un abrazo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Hombres Sin Excusas y por compartirnos esas cosas que ha aprendido en medio de ese proceso y que el día de hoy se convierte para los oyentes en esa oportunidad de poder decir, bueno, yo también puedo. Así es. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Pastor Miguel, qué bendición poder tenerlo acá acompañándonos en Hombres Sin Excusas. No, con mucho gusto, Juan Manuel, y gracias a Dios porque es el que permite estos espacios, el que abre estos espacios para seguir hablando a las familias. Claro. Pastor, la silla va a quedar vacía para cuando vuelva. No, ahí estamos atentos. Aprovechando un periodo de descanso, aprovechando estos momentos donde tal vez hay como un poquito más de tiempo, pues qué bendición poder acompañarlo y que nos esté regalando estos vasos de misericordia para los oyentes. No, Juan Manuel, cuando el Señor lo considere así, porque Él es el que ordena absolutamente todo. Claro. Entonces, cuando el Señor lo considere, estaremos aquí, claro que sí, con el mayor de los gustos. Bueno, qué bendición. Voy a cerrar con una palabra que el Señor me regala para ustedes, Salmo 40. Dice, toda mi esperanza la tengo puesta en Dios, pues aceptó atender mis ruegos. Mi vida corría peligro y Él me libró de la muerte. Me puso sobre una roca, me puso en lugar seguro, me enseñó un nuevo himno para cantarle alabanzas. Se sintieron conmovidos al ver esto muchos y confiaron en mi Dios. Esto es ser un vaso de misericordia. Cuando mi vida corría peligro, cuando yo estaba en angustia, cuando estaba en momentos difíciles, acudí al único que me pudo escuchar y que me libró de la muerte, que nos sacó del lugar en donde estábamos. Y cuando muchos escucharon esto, corrieron a Dios, del cual nosotros hemos hablado. Qué oportunidad tan grande. Y este programa, Hombres Sin Excusas, es ese vaso de misericordia. Un vaso que usted puede sintonizar a través de 1130
a través de fuegoam.com.co, a través de Facebook, a través de YouTube, pero lo importante es que estamos aquí reunidos, hombres sin excusas. Ustedes en su casa, qué bendición poder estar acompañándonos y de verdad les bendecimos y los invitamos para que en minutos vamos a continuar con la lectura de Hágase un favor. Ame a su esposa. El pastor está leyéndolo, ya casi estamos terminando ese libro, pero hágase un favor. Escuche la emisora y en unos minuticos estoy completamente seguro que Dios va a coger y va a hacer el cierre perfecto después de este programa. Sabias palabras, mejor dicho, qué noche tan especial. Un abrazo para ustedes, los vemos el próximo viernes si Dios nos lo permite y aquí estaremos sirviéndole al Señor como Él nos ha llamado a hacer. Un abrazo.